Los medios de comunicación tienen que ser una correa de transmisión entre la realidad y aquello de lo que la gente se tiene que hacer cargo porque se lo muestran y crea incluso una conciencia colectiva. La televisión no tiene que estar exclusivamente solo para hacer grandes audiencias con determinados temas. Un servicio público no es exclusivamente de audiencias. Te cuento rápidamente el periplo de cómo un chaval de pueblo puede llegar a trabajar con Gabilondo. La primera vez que yo salgo a presentar las mañanas de 4, no había presentado un programa de televisión en mi vida. Él me ofreció montar Ciudadanos en Madrid, Albert Rivera, saliendo de una tertulia entre CTV, que le dije que no. Hay políticos y políticas hoy en día que les conocemos fundamentalmente por lo que dicen más que por lo que hacen. En España, y hay que decirlo, debería haber mucha más independencia entre el poder político, el mediático, el judicial y el económico. Y una de las cosas que pagué probablemente es que yo no soy soldado de nadie. Yo puedo tener mis ideas y mi forma de ver la vida, pero para mí hay gentuza en la izquierda y en la derecha, hay buenas personas y malas personas, como bien sabemos, en todos los ámbitos. Te interesa una sociedad más dócil, más manejable, menos movilizada, que trague, y van ganando los que piensan así. ¿Quieres que hable como una prueba? No. Pues nada, pues no. aquí estamos, 1, 2, 3, ahí. Te iba a decir que estoy grabando ya. Vale. Esto de Gabilondo que me estabas diciendo. ¿Empezamos ya o qué? Sí. No, que te decía que si puedo evitar los cascos, porque es verdad que en la época el que estuve con Gabilondo en el equipo no le solía gustar que nos pusiéramos cascos y nos explicaba, y yo creo que tenía una lógica, que al llevar cascos cada vez te iban pidiendo darles más volumen. De hecho, yo una de las cosas que recuerdo de cuando empecé en la radio, tú llegabas ahí, te sentabas, te ponías los cascos que había dejado alguien y ¿qué es esto? De lo altos que estaban. Claro, altísimo, cada vez te pedía más. Esto pasa, yo creo, mucha gente del mundo de la música y mucha gente del mundo de la radio le ha pasado, cada vez te pide más. Y entonces es verdad que Iñaki se ponía siempre los cascos y ponía el volumen y lo oía a través de lo que sonaba de los cascos en la mesa. Vale. Entonces, por eso te digo que yo sí eso he intentado cuidarlo, pero bueno, son cosas que igual, por decir, eran manías de Gabilondo. Yo creo que no, que tenía una parte de sabiduría importante, tenía una experiencia muy amplia y eso, por eso digo que si puedo evitar los cascos, los evito. Bueno, yo al no tener técnico, ahí está la clave. Controlando, porque una vez cometí la temeridad y la chulería de decir, estoy ya cansado de los cascos, este episodio lo voy a grabar sin cascos, y luego estaba eso saturando, pero todo el diálogo. Claro, ahí está el tema. Es verdad que efectivamente luego hay que tener una frialdad, como tenía él, y un arrojo para estar dirigiendo, estar hablando con el otro lado del control, que lógicamente hacerlo con los cascos te da mucha más seguridad, pero es que él se los iba poniendo y quitando cosas. Y es cierto que, a ver, la gente en la televisión, por ejemplo, no lo ve tanto, pero el pinganillo que yo he llevado siempre me ha permitido dirigir y presentar. En un programa de la televisión, cuando no te enfocan, lo que pasa ahí, y que la gente no está viendo, pues es continuamente estar dando órdenes. Además, me gusta a mí controlar bastante el tema, programas, sobre todo los programas del mediodía, que tienen que entrar un montón de vídeos, noticias que están surgiendo por la mañana. Eso sin el pinganillo sería imposible. Y estás ahora mirando, esto puedes contar, ¿no? Que estás montando tus cositas, estás mirando auriculares, estás mirando micrófonos, ¿no? Yo estoy aprendiendo. Creo que la vida es continuamente aprender, casi cada día. Otra cosa es que luego retengamos todo lo que la vida nos muestra, pero estoy aprendiendo y estoy flipando ahora porque estamos viviendo un cambio de una revolución absoluta en la comunicación. O sea, lo que es el mundo tradicional de los medios y gente que venimos de lo tradicional. En mi caso, yo estoy adentrándome en las nuevas tecnologías, llevo ya un tiempo, pero ahora aprendiendo de gente como vosotros, porque hay una clara revolución en eso y un claro trasvase de públicos, incluso otros que no han estado ya nunca en el mundo tradicional y están en el YouTube, están en la red, vamos a llamar en la red, en lo digital, ¿no? Sí. Y lo tradicional, bueno, pues ahí yo creo que da para hablar mucho, ¿no? Pero también hay un cierto desgaste, incluso contenidos que a mí particularmente no me interesan. Creo que falta dinamismo, falta atrevimiento, falta frescura. Y sin embargo, todo eso, ese frescor está produciéndose más en el mundo digital, porque también hay gente más joven. Y este país que tiene sus defectos, que los tiene, pero creo que tiene un enorme talento y gente muy creativa, y eso se está viendo y se va a ver más. Ya sabemos perfectamente, y si no hay que remarcarlo, que va a haber un cambio, que esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió, en la comunicación, de dónde va a estar y dónde va a estar el público mayoritariamente, que es en lo digital. Lo tradicional está ahí, permanece de momento, pero estamos en un tiempo de cambio absoluto, de transición, incluso de muertes, heridos graves y gente y seres que van a nacer y están naciendo, ¿no? ¿Y no te sorprende que no haya cambiado ya?
que no haya pasado ya? Porque la predicción era... hace tiempo se creía que la televisión no iba a poder seguir adelante, que es muy común, por cierto. De todas formas, predecir la muerte de los medios y que se mantengan. La prensa escrita sigue ahí, la radio sigue ahí y la televisión sigue ahí. Te doy mi humilde punto de vista que intento reflejar en libros como El precio de la verdad, ¿no? Hay en cierta forma una bunkerización en los medios tradicionales y hay un mundo nuevo también con sus peligros en los nuevos. Y me explico. Es verdad que sigue habiendo un importante caudal de dinero, incluido dinero público, que va a medios de comunicación tradicionales para financiarlos. E incluso hay periódicos que están saliendo a la calle y que realmente no tienen prácticamente lectores o muy pocos y sin embargo reciben la subvención. O incluso bajo manga de administraciones políticas, porque conviene, porque son grupos de comunicación afines, porque entre ellos hacen sus mamoneos, como diría Rosendo Mercado, el único mercado fiable que veo mamoneo, ¿no? Pues es así, esto está ocurriendo, ¿no? Hay gente muy noble y haciendo una gran labor y con talento en los medios tradicionales, sin duda, hay gente que los ve y mi respeto. Pero tú dices, ¿y por qué todavía no se ha producido totalmente el trasvase? Bueno, hay públicos que no están todavía en lo digital y probablemente, no sé si lo van a estar. En el canal de YouTube que hemos puesto en marcha, en mi caso, bueno, digo, hemos puesto, porque realmente es otro y yo. Estamos ahí empezando, ¿no? Pero es verdad que una de las cosas que me gusta es que hay un público adulto que es el que me ha seguido mayoritariamente en la televisión, porque la televisión fundamentalmente me veía gente mayor, que es la que viene también mucho mayoritariamente en mis conferencias. Es un público adulto el que ve la televisión, se queda para gente joven también, pero mucha mayor. Y está entrando en el canal de YouTube y eso me hace gracia, ¿no? Porque yo voy a las presentaciones de mi libro, hago mis conferencias y gente, es curioso, que me está diciendo, te seguimos en el canal de YouTube, y hay gente que incluso dice, le pido a mi nieta que me ponga para verte en el canal de YouTube. Esto está pasando. Pero en lo tradicional queda, por una parte, porque hay todavía un dinero que está yendo allí. Por otra parte, porque hay incluso, obviamente, grupos que lo tienen establecido así, y su negocio está en lo tradicional, y ahí están bien. Y daría para hablar mucho el modelo que hay en España, cómo está establecido, con el duopolio televisivo, con la televisión pública en la que yo creo que yo miro esa televisión con la que me crié de los años 80 con Pilar Miró, una mujer valiente, dinámica, enormemente trabajadora, que arriesgó la frescura que se hizo en esa televisión, y falta arriesgar, falta modernizar, falta ser, creo, más atrevidos. Y estamos precisamente, a veces, yo he vivido cómo se me quitaba un programa de la pública que intentaba hacer algo pues más fresco, más dinámico, pero que como tal antes de empezar incluso ya tuvo sus resistencias. Y tú lo sabes porque has estado también en la tele y en el mundo tradicional. Lo sabes perfectamente, las resistencias que hay, el statu quo que hay, el establishment que hay, y luego gente maravillosa. Pero ahí también está eso, esas resistencias. Te has lamentado mucho también de que la televisión de ahora es como si fuese un hilo musical, en el sentido que te entretenga, de que te mantenga más o menos cómodo, pero que no te haga pensar demasiado, que no rompa tus esquemas, que no confronte. Yo creo que es obvio que en los medios de comunicación, en la televisión, se ha ido tendiendo cada vez a más contenido de entretenimiento y menos de programas de información crítica sobre lo que nos pasa. Y en la vida tiene que haber un tiempo, sin duda, para el programa de cocina y el programa de bailes y el programa de música. Por cierto, de toda la música también, ¿eh? Algunos venimos de la cultura del rock y nos gusta el rock y hemos tocado rock y nos encanta el rock, y parece que la música solo tiene que ser determinado estilo de música y determinado formato, mucho playback, etcétera, y hay bandas y hay chavales que deberían tener más reflejo en la radiotelevisión pública, porque a mí me parece que eso es dinamizar una sociedad y dar pie a gente que está haciendo algo tan sano como juntarse en una bajera para montar un grupo, y eso yo no lo veo reflejado, y me gustaría verlo más reflejado. Hay programas como los de Radio 3 y esto que hacen, pero bueno, unas horas determinadas. La televisión pública es más, me quejó, ¿no?, de que era súper fan y oyente de Radio 3 y de que también algo está pasando en Radio 3. Hablo de la televisión. Sí, pero como has mencionado Radio 3, te lo comento a ti, te lo pregunto a ti. Alguien que era súper fan, creo que un técnico de radio, amigo mío, Víctor, que me decía que se había quedado un poco desamparado porque Radio 3 había cambiado completamente lo que venía haciendo. No controlo ese mundo, vale, sinceramente, perdona. pero sí que en la televisión estamos en la línea de lo que te decía, no controlo eso, y oye, lo que es evidente es que hay cada vez más entretenimiento. Me daba pie a hacer esta cuña por la gente de la música y del rock. Y otro estilo de música, hay otros estilos que no están ahí,
Pero sí que es verdad que hay cada vez más entretenimiento en la televisión, menos programas de reflexión crítica, y hay un tiempo para programas de cocina, de bailes, de karaokes, de fútbol, pero por supuesto que tiene que haber un espacio y considerable para hablar sobre nuestros servicios públicos, sobre nuestra sanidad, nuestra educación, sobre los precios, sobre el deterioro del clima, sobre la precariedad. Claro que hay que hablar, porque la vida, por desgracia, no es solo todo lirili y lerele. También son asuntos que tenemos que tratar y que abordar. En la red pasa igual, tiene que haber espacio para los gamers, por ejemplo, por supuesto que sí, pero tiene que haber un espacio también para el periodismo crítico que cuente lo que nos pasa, porque es muy necesario para señalar aquello que está mal para que mejore. Los medios de comunicación tienen que ser una correa de transmisión entre la realidad de lo que nos pasa y aquello de lo que la gente se tiene que hacer cargo porque se lo muestran y se da a conocer y la gente es consciente de lo que hay y crea incluso una conciencia colectiva. Eso es así, y cada vez se hurta menos. ¿Por qué? Porque no interesa. Es mucho más cómodo el entretenimiento. Sin duda, te van a llamar menos para quejarse. ¿Sabes? Si no eres crítico con los poderosos, pues evidentemente tienes más números para seguir en ese puesto. Los propios poderosos ya tienen también la manija para que haya menos programas de este tipo. También hay un factor que es así. Hay programas de televisión más políticos o de reflexión crítica sobre determinadas cosas que, ojo, que hacer programas de actualidad no es solo el típico tostón de programa ahí, sesudo, analizando, que mi respeto también sí lo hay, ¿no? Se puede hablar de muchas cosas, pero sí que es verdad, a veces se dice, pero luego no habría audiencia. Bueno, la televisión no tiene que estar exclusivamente solo para hacer grandes audiencias con determinados temas. Un servicio público no es exclusivamente dar audiencias. Y te lo digo yo, que afortunadamente he hecho programas que han tenido muy buena audiencia y ni siquiera ha servido eso, porque me han quitado, ¿sabes? Curiosamente, con buenas audiencias. Es que me estaba acordando ahora de que te he escuchado en una entrevista que te hicieron en la cadena SER, si no me equivoco fue Marcos San Luis, donde le decías, ¿qué pasa en la televisión de Galicia que está todo el mundo cantando todo el tiempo? Un grande Marcos San Luis, sí, de la SER. Un saludo desde aquí a la gente de Galicia y de la cadena Radio SER, Coruña. y de toda la radio local de la cadena SER en la que me he criado, y afortunadamente voy viendo amigos, voy las conferencias haciendo por ahí y siempre, por lo general, me encuentro con gente con la que he hablado a lo mejor por teléfono y no les ponía cara y esto. A ver, hay un modelo de televisión que es de entretenimiento, es así, y que tiene que estar en la parrilla. El problema es cuando se carga la parrilla de cada vez más entretenimiento y determinado entretenimiento, que habría mucho que hablar de lo que es entretenimiento, porque hay mucho tipo de entretenimiento, hay mucho tipo de programas que no son exclusivamente hablar, por ejemplo, de política o de economía. Hay espacios para hablar de cultura, hay espacios como estamos aquí que nos trae en buena medida haber publicado un libro, que por cierto, a mí no me han llamado de una televisión. Salvo alguna autonómica, sí. Yo no he tenido un espacio para hablar en una televisión, incluida la televisión pública. Es el 5º libro que publico, mis libros no han ido mal, bueno, un autor, oye, pues no sé, yo a los sitios donde estoy yendo se suelen llenar los aforos, nada, ni en la 2 un huequecito, ¿sabes? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? ¿Por qué será? Tampoco es que haya tantas entrevistas sobre libros en televisión, hasta donde yo sé, ¿no? Pero sé lo que ha sido cuando he publicado otros libros, igual han sido menos incómodos. Sí, a ver, el dedo no me lo chupo a estas alturas de la vida, ¿sabes? Vamos a ver que llevo 3 años, va a hacer en julio, que no he pisado Radio Televisión Española. Bueno, en la radio me llevo CUNY, la radio, pero la tele no he vuelto a pisar, la televisión, es así. El dedo no me lo chupo. Y tú ves cuando te están apartando, ¿no? Y lo que quieren hacer, allá ellos. No encierro puertas a nada, pero es verdad que lo que te digo, entretenimiento es muchas cosas, ¿no? Incluso programas que no sean políticos, pues, y no solamente tiene que ser entretenimiento. Pero me preguntas de ese tipo de programa, sobre ese tipo de programa que efectivamente es, pues, programa más ligero, pues un poco de encefalograma. Y yo entiendo que hay gente y tiene que haber un tiempo en el día para, oye, no me apetece pensar, póngame usted a la gente a bailar y a incluso, pues, pero estarás conmigo en que hay mucho programa de chisme, hay mucho programa de este tipo de contenido, y cada vez menos de investigación, cada vez menos de programas que son incómodos para el poder y para los poderosos. Y se hace por eso, no tengas la mínima duda, ¿eh? Pues si dijera, no se hace porque es que dar menos audiencia, no. Hay cadenas que están haciendo unas audiencias que las hace... Mira, cuando empezamos en las mañanas de 4, el gran jefe que había ahí en Mediaset, Paolo Basile, me dijo, tienes el techo en un 8. Llegamos a hacer hasta un 16 de audiencia. Y se puede hacer programas dinámicos, que la gente sienta atracción por lo que está pasando con la actualidad.
dinámicos, frescos. Hay gente maravillosa haciendo actualidad, gente que investiga y que hace cosas que están muy bien y no tiene por qué ser aburrida la información en absoluto. De hecho, a la ciudadanía hay que animarla a que se informe, porque nos va en gran medida el presente y el futuro en eso, en que la gente se informe, en una sociedad que no sea una sociedad aborregada o de encefalograma plano, una sociedad que se haga cargo de lo que le pase, que tenga sentido crítico sobre lo que nos pasa. En el Reino Unido, el podcast más escuchado se llama The Rest is Politics y son dos expolíticos, exparlamentarios, si no me equivoco, charlando animadamente, pero sin humor, porque lo primero que pensamos a día de hoy, yo creo, cuando te digo, ¿no?, un podcast de política que es muy escuchado en el Reino Unido, piensas que va a ser con pues chascarrillo o con debate bronco. Para nada. Son dos personas charlando de forma muy amena, de forma muy calmada, de cuando en cuando discutiendo, pero sin levantar la voz nunca, y que llevan a otros líderes o exlíderes políticos con los que mantienen conversaciones también. Esto está pasando en el Reino Unido. Uno podría soñar con algo así aquí, por poder soñar. De entrada, a mí me parece maravilloso que pueda haber una variedad de programas y de contenidos, que eso también creo que nos lo presta la red. Va a haber, son audiencias que se van a ir fragmentando y ojalá, yo creo que está muy bien que haya espacios muy diferentes. Y bueno, pues si existe ese y otros más, lo que no debe hacerse es vetar y censurar. Tiene que haber, siempre que haya un respeto al otro, se respeten los valores y los derechos humanos. Oye, un contenido diverso me parece positivo. Luego, lo que tú hablas del tono, pues efectivamente es muy interesante. Yo aquí te he visto entrevistas con grandes conversadores y hay gente que valoramos también que eso exista, ¿no? Lo cual no está reñido con que pueda haber un programa de actualidad que tenga también su punto de polémica, por supuesto, pero una cosa es la polémica de por sí, por crear ruido y despistar, y que luego de fondo no haya nada, ¿vale? Y otra cosa es ya, creo yo, que pues hacer programas en los cuales se aborde la actualidad de una manera incluso, que los hay, también aburrida. Y la actualidad no tiene por qué ser necesariamente entretenida, que no lo es. O sea, en un índice de precariedad no hay nada divertido. En un atentado no hay nada divertido. Por supuesto que no lo hay. Pero eso no está reñido con que tú a un programa le des un dinamismo, en conexiones, en gente que participa, que no sean siempre las mismas caras, edades que aparezcan diferentes, o sea, que digo, medias de edades diferentes, incluso territorios, que a veces parece que todo el mundo o mucha gente tiene que ser de Madrid, como si no existieran otros territorios que aparezcan en los programas. No sé, formas de hacer eso diferente. A veces yo creo que a mí me encanta, he intentado innovar cuando he tenido posibilidad, lo cual necesita un tiempo que a veces no se me ha dado, pero el corto espacio de tiempo que a veces he tenido me encanta innovar, y a veces creo que se innova poco. Incluso he podido innovar y equivocarme innovando, cuidado, por supuesto. Pero innovar es muy positivo e intentar refrescar esto. Entonces sí que a veces hay cierto anquilosamiento. Pero también te diré, a veces innovar no interesa. A veces interesa el statu quo, el establishment, y vamos a dejar esto controladito, ¿vale? Que si tienes ahí controladito el asunto, no me remuevas demasiado el asunto. Pero ¿a ti quién te ficha para televisión, Basile? Para 4, la primera oportunidad como presentador, no me llamó directamente Paolo Basile, no. A mí me llamó directamente la productora Mandarina, Pedro Rebaldería me llamó, que tiene una amplia experiencia en el mundo de la televisión, y me llamaron porque a mí me contaron que había hecho un casting yo para el programa de la tarde que habían puesto en marcha de actualidad, pero habían cogido a otros presentadores para ese programa de la tarde y luego querían cambiar la mañana, y entonces ahí me llamaron. Y realmente me dijeron, ¿te atreves a hacer este programa? Era las mañanas de 4. Era seguir, iban a cambiar. ¿Tú venías de informativos en la SER? No, yo había estado muchos años en la SER. Yo en la SER empecé de becario Yo creo que también es bueno reivindicar esto de empezar en la radio local. Claro, en Soria, ¿no? En Soria, en Pamplona durante la carrera, también en Canal 4. Radio Nordés, Cadena SER, empecé yo. Pues esto, yo creo que eso es muy positivo. Donde haces todo. Qué bueno sería, pienso yo, en la vida, en tantas facetas, incluida la política y otras, creo yo, que la gente haya ido aprendiendo más abajo, ¿no? Sí. En radio local o pues algo un poquito más grande. Entonces yo vengo de la radio local. Yo soy un chaval de pueblo que hablaba
vasto, como hablaba, no sé cómo explicar, y con el tiempo y una caña, es verdad que muy rápido y esforzándome mucho y tal, pero vengo de donde vengo, y mis padres son periodistas, ni mis hermanos, ni tengo ningún familiar. Soy un chaval de un pueblo de 3.000 y pico habitantes, del Moncayo, que además el acento es una mezcla entre aragonés, navarro, soriano. Quien sepa, los de Agreda, pues no tenemos el acento más dulce ni falta que hace, ¿sabes? Pero bueno, hubo que aprender a hacer radio. Y bueno, vengo de ahí. Entonces yo había hecho mucha radio, tuve la enorme suerte de que muy pronto, muy joven, me ponen en el equipo de Gabilondo, que eso es como un máster. Perdona, ¿cómo haces ese salto de la radio local a trabajar con Gabilondo? Te cuento, el primer verano, te cuento rápidamente el periplo, Sí. de cómo un chaval de pueblo puede llegar a trabajar con Gabilondo. Sobre todo tan joven, tú entraste en el 95 en la SER. Sí, yo nazco en el 77. Uh-huh. Nazco en el 77, a mí curiosamente con 9 años iba a venir un programa de Radio Nacional de España al colegio que se llamaba La Radio en el Cole, y me eligen, había que redactar un texto, y entre los 3 que más le gustaron a la profesora, a doña Encarna, hizo un sorteo y me tocó a mí leerlo. Entonces, claro, hablar por la radio con 9 años te pica el gusanillo ya, ¿no? Incluso luego don José Vilda, que era otro maestro de escuela, pues me emocionó casi al hablar de este hombre, porque estará con demencia senil y es muy importante para mí. Pues es gente, yo vengo de una familia donde no se leía, solo se trabajaba, que digo yo. Entonces estos maestros, a mí don José Vilda, que era corresponsal de la comarca del Moncayo, del diario de Soria, me empieza a enviar algún artículo al periódico, en la EGB también. Algún artículo tuyo que escribes lo manda al periódico. Sí, de hecho el primer artículo que escribí, yo escribí una redacción sobre Fermín Cacho, que es de mi pueblo, que todavía no era, luego llegó a ser campeón olímpico, pero ya despuntaba, pues, y Vilda me dijo que lo había copiado. Primero me decía que había copiado, y no, él vio que realmente... Estaba tan bien escrito que creyó que lo habías copiado. Esta es otra clave que es muy importante. Yo creía que sabía escribir porque a mí en la escuela me decía mi maestro que sabía escribir. Yo no sabía escribir para periodismo. Cuando yo llegué a la carrera, afortunadamente me suspendieron las primeras prácticas de redacción periodística, porque tenía una forma de escribir que no era... Todo tiene un método en la vida, por eso yo reivindico la carrera y por eso yo reivindico el oficio. A mí me enseñaron a escribir en la carrera, entre otras cosas. Un estilo claro, directo, conciso, sencillo. Eso a mí me lo enseñaron en la carrera. Pues todos entrábamos intentando lucirnos al escribir, ¿no? Y nos tenían que frenar. A mí me descargaron los barroquismos y el estilo claro. Me han dicho muchas veces por la calle esto de, ay, es que hablas muy claro, ¿no? ¿Cómo no te van a quitar si hablas muy claro? Y tal. Que primero dices, o sea, por hablar claro encima, ¿te quitan o qué? Pues eso sería bueno, ¿no? A mí esto me lo enseñaron. Y de hecho, Gabilondo, que viene también de ese mismo estilo, pues te exigía eso cuando redactábamos el guión, exigía que los textos fueran frases cortas, sujeto, verbo, predicado, claro, sencillo y por supuesto la comunicación es que el receptor entienda lo que le dices. Hay gente que se cree que por soltar ahí unas palabras, ¿no?, muy cultas y tal queda mejor. Bueno, pues vale, todo tiene su estilo y la literatura da para eso, pero la comunicación periodística y más en la radio tiene que ser clara, concisa, sencilla, directa. Entonces va por ahí. Y yo eso lo aprendo en la carrera. O sea, por mucho que yo en la escuela creyera que sabía escribir. Y me enseñaron eso, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? En el piso de estudiantes yo coincido con un compañero que se llama Javier Blas, que es un brillante periodista de este país, que luego acabó en el Financial Times y demás. Era muy brillante. A mí eso me vino muy bien, porque estaba todo el día hablando de la SER. Porque tú te fuiste a estudiar a Madrid. Pamplona. A Pamplona, perdona, sí. Pamplona. Y Javier Blas estaba todo el día hablando de la SER, porque él había hecho prácticas en Radio Jaca. Y toda la SER, pues yo llegó la Navidad y digo, pues me voy para la SER de Soria. Si yo soy del pueblo, me cogí un autobús de línea y me fui a pedir prácticas a la SER de Soria. Y no me dijeron ni sí, ni no, ni bien, ni mal. De hecho, yo ya daba por hecho que no me iban a coger. Pero a última hora debió fallar alguien y ya cuando casi el último examen o por ahí me llamaron. Y me cogieron ahí. Y yo el primer verano fui sin cobrar, me pagaban el autobús de línea de ir a Agreda a Soria. Y el primer verano, pero sí que es verdad que pues al principio yo me di cuenta y me dijeron, ¿no? Pues yo no sabía ni hablar por un micrófono. Pero claro, que fue muy importante, que en aquella radio local de Soria, en verano, que no había gente porque estaban de vacaciones unos cuantos, y había que currar, había que hacer mucha antena. Y ahí aprendí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que habiendo hecho esas prácticas, luego me cogieron para el verano siguiente, que ahí ya aprendí más, me vinieron muy bien también las prácticas en la universidad, incluso ya pedí hacer alguna cosita en Radio Pamplona de la SER,
Y que, por cierto, me acuerdo que la primera foto que en Radio Pamplona, David Beriain, el que sabes que es un periodista que asesinaron en Burkina Faso, yo guardo la primera foto que se me hace en un estudio, yo creo que me la hace David Beriain, que le gustaba hacer fotos. Y se vino conmigo por ahí, era un tío muy inquieto, que en paz descanse, el gran David. Y bueno, entonces vinieron a hacer una prueba los de Madrid, los de la SER de Madrid, y me cogieron para hacer las prácticas. Entonces Ramón Gabilondo, hermano de Iñaki Gabilondo, me puso en programas de la SER el primer verano. Yo estaba en la carrera. O sea, la prueba os la hicieron en la Universidad de Pamplona. En la universidad y, claro, ¿qué me vino bien? Que yo ya tenía tablas de la radio local. De hecho, te ponían que había que leer un texto y a mí, como vino Juan Carlos Rodríguez, que le encantaba el atletismo, que era otra persona de la SER, me dijo, tú ponte a locutar como si fuera la final de Fermín Cacho ganando los 1500 en el Olímpico. Improvísala y tal. Yo creo que lo haría horrible, pienso yo. No sé, pero bueno, me cogieron. Porque yo improvisar, a ver... No tan mal, entonces. No creo que eso lo hiciera muy bien, porque aquí zapatero tus zapatos. Yo había hecho noticiarios en la SER de Soria y me tocaba llamar al supermercado para contar el precio de los tomates, locutar necrológicas en mitad informativo, ya sabes lo que era la radio local. Sí, yo lo he hecho también, las necrológicas. Hay muchas veces yo me he encontrado en redacciones... Hablar con el veterinario, ¿no? Todos los programas locales de ahora hablamos con el veterinario, ahora nuestro cocinero nos va a dar una receta... Esa comunicación maravillosa que creo que se ha perdido, de que entre los oyentes y te cuenten sus problemas. Esto yo lo he intentado aplicar en programas, ¿no? Pero también a veces me ha servido que ha habido redacciones, me ha tocado estar en el fin de semana, a ver qué contamos hoy y tal. Y yo siempre pienso, joder, si hemos hecho informativos en Soria en agosto... Hay noticias seguro, ¿no? Porque sacabas noticias. Pero a mitad del noticiario te tocaba leer una necrológica, etcétera. Entonces, eso, te cogen en Madrid... porque te hacen la prueba y en la prueba les gustó y fui para allá. Y eso es más o menos por ahí. Y luego pues ahí en Madrid hice las prácticas un par de veranos, pero no me pude quedar. Entonces envié un montonazo de cartas a un montonazo de emisoras de la SER, etcétera, etcétera, y me cogieron en Radio Zaragoza de la SER para hacer una sustitución por una compañera a la que habían operado. Y luego estando allí, no sé, no te voy a contar, es muy largo de contar todo. Pero básicamente creo yo que es sacar buenas notas. Me permitió, pues, pienso yo, vamos, que me dieran prácticas y que me hicieran esa prueba, y haber estado en la radio local me permitió aprender en la radio local, aprender en los campos más humildes, por así decirlo. Y eso es lo que claramente, si no yo ni tengo padres ni nadie que me enchufara, nadie, absolutamente. Fue que pude aprender en la radio local, que a última hora y por lo que fuera alguien debió fallar y venga, cogemos aquí al de Ágreda que venga aquí a hacer las prácticas, que tuvieron paciencia porque yo al principio, ya te digo, y aprendí a hablar en un micrófono. Yo sí me pongo como ejemplo, si a alguien le sirve, a veces lo cuento en algún libro mío, porque me preguntan periodistas, ¿y qué hacer, no? ¿Qué libros de periodismo recomendar? Yo libros de periodismo, digo, mira... Kapuczynski. No. Me sorprendió mucho Cartas a Theo de Van Gogh. Ajá. ¿Por qué me sorprendió? Porque Van Gogh, como tanta gente que empieza en algo, empezó imitando a realistas para luego ir adquiriendo su estilo. Entonces yo reconozco que uno de los trucos que he recomendado en temas de comunicación, porque luego he dado clase en la Universidad Carlos III y demás, yo reconozco que cogía algún locutor e intentaba imitarle. El tonillo que se llamaba, las pausas, ese tipo de cosas. Por imitación, pero vamos, que cuando he tenido grupo de rock, al principio, ¿qué haces? Tocas versiones de otros, ¿no? Claro. Y cuando empiezas a pintar o a dibujar, dibujas como Ibáñez o como el otro. Y luego ya con el tiempo uno va adquiriendo un estilo más o menos más personal, creo yo, ¿eh? ¿Y qué referencia tenías, Gabilondo? Y pues mira, yo vengo de una familia donde mi madre tenía la SER puesta, pero bueno, mi madre cambiaba un montón. En casa mi madre te podía poner perfectamente desde Joaquín Prat, Iñaki Gabilondo, Joaquín Prat padre, sí. Hubo temporadas que oía Encarna Sánchez, Sí. Carlos Herrera, que sabes que ha pasado por emisoras diferentes, todo eso sonaba en mi casa. Mi madre iba cambiando. Luis Cuando Herrera presentaba Copla, ¿no? No. Herrera ya sabes que estuvo en Radio Nacional. Yo he visto hacer programas vino una vez a Pamplona a hacer el programa en Radio Nacional de España. Herrera ha pasado sabes que estuvo en la SER también. Sí, que empezó presentando Copla. Ha hecho un montón de cosas, ha hecho música también. Sí. Entonces, bueno, pero en casa sonaba muy variopinto, pero mi madre hubo un tiempo que ponía mucho la Radio Zaragoza de la cadena SER, donde yo luego tuve la enorme suerte y el orgullo de hacer prácticas, porque a mí Radio Zaragoza de la SER es la radio que sonaba en mi casa. Estudio de Guardia, un programa mítico, donde la gente llamaba y contaba sus problemas. Tú imagínate un chaval de pueblo
que se ve en Radio Zaragoza, en la SER, no, Estudio de Ballet no existía. No sé, para mí eso es como muy mágico, porque, no sé, mis hermanos al final han seguido ahí en la empresa familiar, que es, mi padre es ganadero, y no sé cómo explicar. Yo he hecho la vista atrás y me han hecho putadas muy gordas, pero he tenido la enorme suerte de hacer cosas que para un chaval de un pueblecito de 3.000 y pico habitantes, bueno, está esto. Y entonces eso, y luego mi padre en el camión oía mucho en aquella época Antena 3 de radio. Yo esto se lo he contado a Luis, ¿no? Herrero. Luis Herrero, por ejemplo, o a García, se lo he dicho. Porque mi infancia y adolescencia fue mucho en el camión con mi padre. Entonces yo perfectamente me acuerdo esas noches de verano en el camión, noche oscura, cerrada, y Super García en la hora cero, que era García. Entonces tenía un predicamento y una fuerza tremendo, te imponía, aunque fueras un adolescente. Amigas y amigos, este episodio es una colaboración con Airbnb, porque julio se nos pasa volando y os quiero dar un consejo. Mis amigos y yo solemos hacer escapadas juntos para desconectar del estrés y el trabajo. En una de nuestras últimas aventuras reservamos un Airbnb maravilloso en un rincón encantador de la costa, con su jardín y su propia cocina. La casa tenía todo lo que necesitábamos, habitaciones acogedoras para cada uno, varios baños, cocina con todo lo necesario para vivir con libertad de horarios y de cocinar lo que nos apeteciese, con sus barbacoas y con sus largas sobremesas al aire libre. Una experiencia que no podríamos tener alojándonos en un hotel. Pasamos una semana increíble explorando los alrededores, disfrutando de la tranquilidad del lugar y viviendo momentos inolvidables, disfrutando la experiencia como si fuésemos de allí. Así que, para vuestro próximo viaje, no lo dudéis, reservad un Airbnb y vivid unas vacaciones inolvidables con vuestros amigos. No os arrepentiréis. Aún a día de hoy, de cuando en cuando busco, gracias a las bondades del podcast y de YouTube, programas antiguos, Polvo de Estrellas, escucho Pumares, mucho con Pumares. Por eso te decía que estaban en Antena 3 Radio, Pumares. Pumares. Sí, Antena 3 de Radio hubo gente. Sí, mi padre oía esto. Y mi madre pues optaba más por otro tipo, ya te digo, mucho Gabilondo, Joaquín Prat, padre, y bueno, lo que he contado, ¿no? Y luego también me acuerdo mucho de los programas de deportivos de la tarde, ¿no? De los domingos y todo esto. Incluso con mi abuela había tardes, el transistor en la mesa y mi abuela y yo igual comiendo pipas o algo y oyendo... Joaquín Prat era quien hacía el carrusel. No, yo, García, Super García, tal, bueno, no sé si se llama Super García. Esto no sé si era el tipo de juego, pero me acuerdo de lo que más recuerdo, mira tú, las cuñas de publicidad que anunciaban tabaco en aquella época, y aquello era un espectáculo, y sigue siéndolo. Hay una enorme suerte, que es haber visto de cerca a Pepe Domingo Castaño, a Paco González. Hay muchos tipos de radio y muchos tipos de comunicación. Pero cómo vibraba eso, cómo se divertían, lo dinámico que es, y que lo siguen haciendo, yo creo que también, o sea, tú puedes aprender o intentar aprender de esa sobriedad de Iñaki Gabilondo, pero esta gente también es un espectáculo, y ese ritmo y esa forma de hacer radio es una fiesta absoluta. Y cuando esta persona de Mandarina contacta contigo, entonces, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento? Tertulias. Pero en la SER. No, a mí me echan de la SER el 11 del 11 del 2011 en un ERE, y acabo haciendo tertulias empezando ¿Te puedo pedir que guardes o que pongas el móvil? Porque siempre que veo yo las pantallas... 13TV. En las tertulias de 13TV, finales de 2011, comienzos de 2012, conozco a un tal Pedro Sánchez, que no contaban mucho con él. ¿Qué será de él? Conozco a un tal Pablo Casado, conocí a Albert Rivera en las tertulias de 13TV, y estaba ahí haciendo tertulias, pero no solo en 13. A mí me llamaron, de hecho, me recuerdo que sacaron un titular cuando me fichan para hacer las mañanas de 4, que había un titular que era algo así como: Cintora, el tertuliano universal, presentará las mañanas de 4, porque yo me hacía un montón de tertulias, me llamaban un montón de tertulias, debe ser porque era joven, alguien un poco diferente. Pero ibas como tertuliano. Claro. No es que tú condujeses la tertulia. No, a mí eso me vino muy bien también para aprender. Vale. Yo de la SER me echan en el 11 del 11 de 2011 y enseguida me llaman para hacer tertulias,
Y bueno, pues ahí eso me permitió también aprender mucho. ¿Por qué? Pues porque la tertulia ya no tenías un guión para leer y tal, que ya había que improvisar. Y encima eran tertulias que esto Pedro Sánchez Pérez Castejón lo sabe. Eran tertulias como 13TV, donde a lo mejor había debates que tú estabas en minoría absoluta, ¿no? Entonces, joder, aquello era... Ahí aprendías a defenderte como pudieras, pero también a improvisar, y yo además me lo tomaba con muchísimo humor. Entonces esas tertulias me vinieron... Sin esas tertulias yo creo que hubiera sido imposible presentar Las Mañanas de 4. Porque cuando yo llego a la televisión yo pedí hacer el programa sin leer un prompter. La gente supongo que sabe que en muchos programas hay delante una pantalla que va pasando el guión. Entonces yo decidí que lo iba a hacer sin guión. Iba a tener más o menos en la cabeza y unos papeles a seguir, y para que tuviera aquello más, no sé, más dinamismo, más naturalidad. Y eso fue posible, esa improvisación, para haber hecho mucha radio, pero yo los informativos de la radio reconozco que los hacíamos con un guión. Pero que las tertulias me permitieron improvisar, aprender a improvisar, aprender a tener el miedo, a perder el miedo a hacer las cosas sin un guión. A donde yo quiero llegar con todo esto es a por qué Mandarina te elige a ti. Quiero decir, porque me sorprende que luego la razón por la que se prescinda de ti, que tú mismo aduces, es tu estilo. No, si quieres que hablemos luego de por qué se prescinde de mí, o primero porque me llaman. No, primero porque te llaman, sí. Hicieron un casting para presentadores para un programa de tarde que se llamó Te vas a enterar, programa que tuvo entre otros momentos míticos la peineta de Bárcenas. ¿No? Y luego dicen, entonces, no, pues vas a hacer las hicieron mañanas. El casting aquel y yo no me cogieron, y luego sí me llamaron para hacer las mañanas. Yo estaba yendo a una tertulia, yo le llamaba ir en la cunda, porque había un coche que para ir a algunas tertulias que cogía a varios tertulianos, y entonces ibas esto lo cuento también en el libro, esta broma de la cunda, ibas ahí es el coche para ir a pillar droga, ¿no? Entonces ibas ahí a entonces te cogían todo esto en tono de humor, pero cogía a varios tertulianos y te llevaban al programa de televisión. Y entonces un día que iba yo en el coche a una tertulia con algún compañero más, a la tertulia me llamaron para decirme que querían verme de Mandarina, me llamó una chica, ¿no? Y ahí fui, me dijeron que si me atrevía a hacer Las Mañanas de 4, y dije que por supuesto. y hay más cosas que me dijeron que prefiero no revelar, ¿no? Pero sí me hablaron ya del estilo de programa, que ahí más o menos querían. ¿Y por qué prefieres? Yo venía de la SER, venía de hacer informativos, y querían darle un calado diferente, un programa pues algo más cañero. Sí. Porque luego es curioso, porque cuando me quitan, que claramente ocurrió un momento en el que el programa iba como un tiro, que no es quitarte a ti, pero al final había un montón de gente que veía eso también, ¿no? El programa iba estupendamente. Esa es la historia, ¿no? Pero me sorprende que no quieras revelar las indicaciones que te dan en un principio. No, tampoco indicaciones. Te he dicho un poco la clave. Un programa más cañero, un programa de una línea, a ver, pues una línea diferente. Había un competidor que estaba haciendo otro tipo de programa. Y una línea política distinta. A ver, vamos a ver. El programa fue también adaptándose. Al final, la primera vez que yo salgo a presentar Las Mañanas de 4, no había presentado un programa de televisión en mi vida. Tiempo después me enteré de que había una cosa que se llamaba programa piloto, que jamás hice. Entonces, y de hecho, el primer programa, curiosamente, 2013, mayo, fue el piloto. Tengo sentado ahí al lado a Pedro Sánchez, a Casado. Vino Alberto Garzón, vino Iglesias aquel día. Yo tenía a Sánchez, con el que había coincidido en 13, que Sánchez es un personaje también peculiar, porque a mí ya me había dicho que iba a ser presidente del gobierno. Lo que pasa es que luego en Antena yo le pregunté y dijo que no tenía aspiraciones. Pero Sánchez es un tipo que a mí en 2013, tomándome algún café, porque coincidíamos en las tertulias, él ya decía que iba a ser presidente del gobierno. Pero ¿y tú le veías hechuras para tal empresa? Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí, porque no te digo porque yo creyera en él, sino porque cuando yo hago esa primera... De hecho, cuando me llaman para hacer Las Mañanas de 4, preparando qué haremos, porque no hubo muchos días para coger Las Mañanas de 4, me dijeron, ¿qué harías? Y yo dije, vamos a hacer una mesa de jóvenes políticos. ¿Quién? Tal, pues del PSOE, Pedro Sánchez. Que aún hubo quien me dijo, ¿ese quién es?
Entonces, ¿yo por qué llamé a determinados líderes? Porque creía que podían ser... No eran líderes, ¿qué carajo? Ninguno era líder de su partido entonces. Pero representantes. sí que creí que podían llegar a ser líderes. O sea, Albert Rivera lideraba Ciudadanos, todavía no había dado el salto a Ciudadanos. De hecho, él me ofreció montar Ciudadanos en Madrid, Albert Rivera, saliendo de una tertulia entre CTV, que le dije que no. Y Sánchez no contaban mucho con él en el PSOE entonces. Casado ya había estado con él en alguna tertulia, también en 13, y tenía, no sé... No, pero tú los fichas en 13, o sea, tú en 13 dices... no, porque por ejemplo Alberto Garzón había coincidido con él en una tertulia de Ana Rosa Quintana. Claro, pero me refiero, no es que los conozcas en la calle y digas, me voy a llevar a este, sino que tú ya los conoces en el medio. Efectivamente. Yo no, a ver, yo en eso soy un poco tipo lo que decía Julio Anguita. Yo del trabajo me iba a mi casa y con mi ámbito yo no me relacionaba, ni me relaciono. A ver, que si hay que hacer una reunión o una comida de trabajo con un político, por supuesto que se hace, no digo que no lo haga, pero no soy muy de mezclarme en esos ambientes, en mi vida habitual, no era como para haber conocido, hay gente, ¿no? Dijeron, en Lavapiés se conocieron en un entorno, yo no me movía en esos ámbitos, en la radio, y más encima los horarios que yo tuve en la radio, que eran horarios de noche y horarios de fin de semana, pues luego había otro tipo de... Yo me relaciono casi siempre mucho con la gente de la música, del rock y tal, que me encanta, de los conciertos, todo ese tipo de cosas, más que otro tipo de ámbitos. Pero bueno, que también conozco, pero aquella gente sí la llamé porque la conocí en platós, haciendo tertulias, y éramos todos de una generación muy parecida. Que nadie, por cierto, me eche la culpa, porque luego yo llamé a gente que creía que lo iban a hacer muy bien de tertulianos, porque comunicaban o tenían ¿vale? Buena labia, y creía que podían estar... Pero vamos, luego tiene que haber un punto de chiripa en haber dado con la clave de llevar ahí a Sánchez, Casado, Rivera, Garzón, Iglesias y que todos luego acaben liderando un partido. Porque yo creo que también fue un tiempo en el cual se premió y se sigue premiando mucho y cada vez más la presencia mediática. Que eso no significa que luego tú gestiones bien. Tú puedes ser un gran comunicador o hacerlo bien en una tertulia, pero un pésimo gestor. Esa es la realidad. Y estamos en un tiempo en el que ha pesado mucho y pesa mucho la comunicación, que eso es otro ámbito en el que luego si quieres hablamos. Pero es así, la política cada vez está más marcada por el tema mediático. Y es así, si es que al final a veces el Congreso parece un plató. Sí, bueno, de hecho es lo que se le achaca muchas veces a los políticos actuales, que tienen unas formas más televisivas que políticas, precisamente. Muchas veces... El faltar, el atacar, el levantar la voz, etcétera. Sí. 3 premisas. Una, no me gusta generalizar, yo no soy de estos que dicen todos los políticos son lo peor o todos los políticos son unos bocachanclas o se les va la fuerza por la boca. No, pero sí hay unos cuantos que les pasa eso, que se les va la fuerza por la boca. Otra, estamos en un tiempo en el que curiosamente ha ido habiendo más periodistas en gabinetes de comunicación de dirigentes y menos en redacciones periodísticas de medios. Unas se han ido debilitando, los gabinetes de comunicación y de marketing de políticos se han ido reforzando. Para la reflexión, interesa muchas veces más la comunicación y el marketing que la gestión, lo que realmente tú gestiones. Hay políticos y políticas hoy en día que les conocemos fundamentalmente por lo que dicen más que por lo que hacen. Y que tienen una línea de actuación que es ya preparar el día siguiente, o incluso con antelación, la patochada que va a decir esa mañana para provocar o para que se hable de ellos, aunque sea mal. Yeah. Eso está marcando el tiempo que vivimos. La comunicación, el marketing, se está imponiendo. Y es que encima antes, además, un político pues hacía unas declaraciones que podían salir en el periódico del día siguiente o en el telediario de la noche, etcétera. Pero es que ahora las redes, el mundo digital, hay multitud de ventanas de forma constante, en tiempo real, reproduciendo esto. Entonces a veces pareciera que los políticos son una suerte de actores en medio de una mascarada o de un tinglao, que a veces parece que estuvieran al servicio de un determinado espacio de comunicación más que de gestionar lo público, que para eso están. No digo que ocurra en general y en todo momento, pero yo creo que es innegable que cada vez la política gira más en torno a la comunicación y menos en torno a la gestión. Tú ahora mismo sales a la calle, preguntas si hay unos presupuestos en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno Central, etcétera, la gente igual no tiene ni idea. Pero sí vas a ver la patochada o la bronca política que hay en ese momento instalada en la opinión pública. No, porque la política ahora es decir lo que hacen mal otros, no lo que yo
puedo hacer, ¿no? También. Es que es curioso que digas que ahora... Pero no solo eso, ¿de acuerdo? Yo lo digo como reflexión. La política es muchas más cosas y gente que cada día, ojo, y haciendo política muy noble en el ámbito local, provincial, cuidado, ¿eh? Eso es la realidad, pero sí que estaremos todos de acuerdo en que la comunicación, el marketing y el que se vaya a veces la fuerza por la boca está acaparando cada vez más protagonismo y menos la gestión. Te decía que es curioso que ahora efectivamente se esté apostando tanto en política por la comunicación y por el marketing, y que yo haya tenido a un número nada desdeñable de expertos en comunicación y en oratoria en este podcast que dicen que los políticos de hoy se comunican peor que nunca. Ojo, que la comunicación sea más importante no significa que lo hagan bien al comunicar. Claro, no. Pero por lo que tú has dicho de los periodistas que están ahora en los gabinetes, como que hay muchos especialistas en comunicación y en transmisión de información ayudándoles y asesorando. Bueno, es que ¿no? Sí, sin duda, pero cuidado, trabajar para un dirigente político no es únicamente asesorarle sobre cómo tienes que comunicar. También es para llamar a medios de comunicación, también es para intentar colocar un contenido determinado. Ya ves que le llamo contenido, no le llamo información, porque a veces es propaganda, que es lo que también está matando muchas veces. La propaganda está matando la información muchas veces. No digo en general, pero sí. Prima más el marketing que contar los hechos y que esos hechos sean incómodos para el poder. Esa es la realidad. Cada vez cobra más importancia la propaganda, el marketing, incluso aquellos que representen un papel que interese al partido político de turno o que interese al político de turno o que no moleste a determinados poderes económicos o fácticos. Esto está ahí. Entonces, en los gabinetes de comunicación hay, por supuesto, gente que hace una labor muy noble, porque es así. O sea, no hay que decir todo el marketing político no vale, todo el marketing empresarial no vale. No digo eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que cada vez está cobrando más protagonismo y que la política tiene que también ser gestionar y llegar a acuerdos para reducir nuestra lista de espera sanitaria, para reducir el precio del alquiler, de la vivienda, para frenar la precariedad, para que el aumento de, por ejemplo, la actividad turística no incremente la desigualdad de gente que se está forrando, porque vivimos un boom turístico y gente que está siendo explotada en la hostelería. La política es eso, es ponerle el cascabel al gato, en cierta forma, es intentar equilibrar la balanza. Y luego sí, es comunicar también lo que haces, pero es que a veces pareciera que solo importa que comuniquen lo que hacen o incluso lo que no hacen y dicen que han hecho. Y entonces, cuando tú estabas haciendo este programa, hay un día en el que recibes una llamada, cuando estabas haciendo las mañanas de 4, hay un día en el que recibes una llamada, cuando tú dices esto va como un tiro, estoy en lo más alto, estoy haciendo mi trabajo de puta madre, recibes una llamada y te dicen esto se acaba. No, fue una reunión en un despacho que me pidieron hacer. Solíamos hacer una reunión todas las semanas para ir viendo cómo iba el programa. Como estoy aquí, sino que me quedé aquí seco, que en esa reunión que hacíamos todas las semanas, jamás me dijeron el programa va mal, no, jamás. De hecho, yo tenía esa reunión todas las semanas, imagínate que era un miércoles, por ejemplo, y ese miércoles no pude ir porque tenía una prueba médica y la pasaron al jueves. Y en esa reunión, el jueves, me dijeron que dejaba de hacer el programa, que así, de sopetón. Así fue. Pero, y el o sea, programa iba bien. te sentaste Sí. y te dijeron, Jesús, Sí. ¿vas a dejar de hacer el programa? Sí, dejas de hacer el programa. Sí, es así. Y el programa iba estupendamente, el programa iba como un tiro. Y fui consciente, si es verdad, que conforme más gente lo veía, más problemas tuve. Es curioso esto. Más presiones. Yo noté también colaboradores del programa de La Competencia que escribían columnas insultándome, publicaban bulos sobre el programa. Empezaron a deteriorar la imagen, a intentar deteriorar mi imagen y la del programa. Se inventaban cosas que ocurrían que no pasaban, a todo le llamaban encerrona de Cintora o Cintora no sé qué, no sé cuánto. Yo eso lo he vivido, es decir, hoy en día, bueno, y esto ocurre con tanta gente, le pasa, te pueden hacer una campaña de desprestigio terrible, y más una cantidad de digitales que hay, de estos que a veces se dedican directamente a mentir, y algunos además bajo manga, o sea, y pagados. Y yo noté esa gota malaya, vamos, el programa conforme iba yendo mejor, yo veía más artículos de un determinado sector también que trataban de desprestigiar, de crear mala imagen,
Y eso también influyó, claro que influyó, pero es evidente que el programa de las mañanas iba muy bien. No hubo un casus belli que dijera, no, es que has mentido en tal cosa, o tienes una condena por haber mentido, o ha habido una cosa grave. Ahí está, no hubo. Pero no pasa nada. También te digo una cosa, a diferencia de lo que me ocurrió en Televisión Española, en Mediaset me quitaron de hacer ese programa, fue durísimo, pero dos cosas. La primera, me brindaron la oportunidad de hacer un programa de televisión por primera vez en mi vida, a un chaval que no había hecho un programa de televisión jamás, y me lanzaron ahí en directo. Eso es así, esa es la realidad. Y luego, dentro de lo duro que fue y que no lo comparto, lo de quitarme de esa forma, un programa que iba muy bien y tal, yo seguí en la empresa y seguí haciendo otros programas. Si quieres, de menor calado, etcétera, vale, pero no me echaron a la calle, como me hicieron en Televisión Española. En Televisión Española me llamaron estando yo en La Sexta y directamente y sin explicación te echan a la calle, directamente al paro. ¿En 4 te dieron una explicación? En 4 hablan conmigo y eso es una conversación que hay ahí en el ámbito privado, que eso sí que no voy a desvelar, es porque eso son cosas que pasan, como digo yo, lo que pasa en el vestuario. Hombre, pero fue una conversación educada. Que ellos te dieron para que prescindan de ti, porque además tú tienes tus propias ideas. Es decir, te tuvieron que dar una razón que tú dijiste, no es cierto. No es cierto. Sí, claro, por supuesto, claro, sí. Pude decirlo y se me escuchó, pero la decisión estaba tomada. Pero quiero decir, la razón es, o sea, tampoco es profundizar. No sé si es que no sé qué puedes decir que tampoco te comprometa. Es decir, no, pues me dijeron pues por mis formas de hacer, por mis formas de dirigir. No dijeron eso. Las Mañanas de 4 es un programa que iba estupendamente. De hecho, se le da el premio Ondas meses después, que no pude ir a recogerlo yo. No me invitaron a recogerlo. Pero es un programa... Bueno, es lo que fuera. Da igual. Joder. Da igual. Me estás dejando un montón de melones abiertos por camino. Melones abiertos, digo, bueno. pues eso sí, la realidad, no te puedo decir, no me invitaron. Pero dicho esto, lo que digo, a mí se me llama, se me dice que dejo de hacer el programa y que voy a pasar a hacer otros programas. Y tú preguntas y no, ya te digo que no fue que me dijera, no, hay una condena, hay una querella, no, es verdad que yo había notado en las últimas semanas, ya te digo, y meses, que conforme el programa fue subiendo, y ya no te digo nada cuando superó al de la competencia, sí. La presión se incrementó de una forma tremenda. De hecho, yo tuve una comida con Iñaki Gabilondo y me dijo, llevas una diana aquí, te van a disparar más pronto que tarde porque van a por ti. Y aquí no estaban todos en 4, pero él pues, tenía información de lo que se cocía porque esto se cuece así. Es decir, hay quien diría en los estertores de Madrid, ¿no? En los despachos de Madrid, ¿no? Ese Madrid tal, llámale X. Pero es evidente que estaba habiendo presiones y que querían, y que yo me había convertido en alguien molesto por el tipo de programa que hacíamos, de dar voz a determinados problemas de la ciudadanía, de que entraba la gente, de que venían personas pues que no eran las habituales, llámale X. Pero bueno, también te digo que viéndolo con perspectiva, ni yo hice todo perfecto, porque no es así. Esa es la realidad. Yo era más joven. Ni ellos me dejaron en la calle. Me ofrecieron hacer otros programas. Esa es la realidad. Y yo me fui de Mediaset a La Sexta. A mí no me echaron de Mediaset. Me quitaron de un programa, fue un mazazo, pero esa es la realidad. Me dieron la primera oportunidad para hacer un programa de televisión a un chaval que no había hecho tele en su vida y me ofrecieron hacer otro tipo de programas y seguir ahí. Es la enorme diferencia, como por ejemplo lo he vivido en Televisión Española, que te llaman estando en la Sexta, me voy para allá, se sabe lo que voy a hacer, me plantean lo que voy a hacer y antes de empezar ya estaba la cacería en marcha para tumbarme. ¿Por qué será? Pues yo, por ejemplo, viví de forma muy clara que molestaba que Las Mañanas de 4 fuera líder en esa franja. Molestaba. Mucho, molestaba. No se quería porque la influencia... ¿A la propia cadena pues no lo creo? Al competidor directo, por ejemplo. No, lógico. Al competidor directo, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, venga, pues nos está ganando, vamos a intentar ganarle haciendo un programa más atractivo, ¿no? O puedes moverte de otra manera. Ya. Por ejemplo, ¿sabes? Me parece muy curioso que abogas mucho por decir las cosas, por hablar la verdad, caiga quien caiga, pero luego con estos temas como que guardas la ropa. No guardo nada. Muy... Yo creo que blanco hay en botella, vaya. La gente sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Es un programa que, si me hablas de Las Mañanas de 4, si seguimos por ahí, ya te digo, conforme fue teniendo más audiencia, las presiones se incrementaron.
Era un programa que por el tipo de contenido probablemente era molesto para determinados poderes, pero luego también las presiones que fue teniendo se incrementaron de forma muy notable cuando se convirtió en líder de audiencia esa franja. Eso es así. A partir de ahí, pues a mí se me llama un despacho, se me dice que dejo de hacerlo e insisto, me ofrecen una alternativa de hacer otras cosas, que es un mazazo, pero por lo menos no es dejarte tirado. Esa es la realidad. Ya está. Y luego, a mí no me hablaron de una razón así de estas que digo, hay una condena, hay una querella, hay un problema de no sé qué. No. Sí, pero te dieron explicaciones. Que esa es otra. Luego intentan incluso deslizar, hay quien intenta intoxicar y publicar mentiras para que parezca otra cosa. No, fue una historia de ya está. Es que vete a saber lo que pasó. Es que yo no estuve ahí en esos despachos. Sí sé y viví, no soy tonto, e iba notando cómo, conforme el programa iba subiendo, pues yo veía los artículos que publicaban, cómo me insultaban, cómo mentían sobre lo que pasaba en ese programa. Pero de verdad, primero, la gente tiene que saber que estas campañas, estas cacerías, se hacen y se pueden hacer. Ahí me la hicieron en 4 en las mañanas y me la hicieron en Televisión Española, antes de empezar incluso. Por desgracia, en este país hay quien considera, si es que les hemos oído en conversaciones, hemos oído a Villarejo con el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, y Ferreras hablar de, yo le dije a Inda, es muy burdo, pero vamos con ello. Y vamos a dar un contenido que sabemos que no está verificado, etcétera, ¿no? Les hemos oído cómo maniobran, ¿sabes? Cuando nadie les ve. Tú imagínate lo sencillo que es cargarse a Cintorilla de Ágreda. Aquí donde me ves detrás de mí, el único Pérez que ha habido potente, Vidal Pérez, mi abuelo, peón de albañil. Yo no soy íntimo de Florentino Pérez, magnate de este país. No sé si te da alguna pista. O sea, tumbarme a mí, decir, presionar para que me quiten a mí es muy sencillo, ¿no? Es sencillísimo. Es así. Bueno, cuando el programa así me ha ido, iba ¿sabes? tan bien, ¿sabes? O sea, por lo menos te protegía un poco el éxito que estaba teniendo el formato. Eso lo pude llegar a pensar, pero no. Mira tú lo que puede ser, que siendo el programa que tenía tanta audiencia y que además la tendencia era espectacular y la gente lo veía y cada vez más, pero ya está, de verdad. Ya te digo que a mi modo de ver es mucho más terrible lo que ocurrió en la televisión pública. Pero una cosa sobre lo de 4. Cuando salió que había trabajadores que se quejaban, eso formaba parte de la cacería. Trabajadores tuyos que se quejaban de tu dirección. Eso es uno de los bulos que soltaron para, lógicamente, que pareciera otra cosa. De hecho, afortunadamente hay quien filtra la realidad de lo ocurrido, es decir, que al final se me llama a un despacho, se quita por motivos que ya te digo yo que van en la línea del contenido, de lo que fuera. No sé, es un programa que desapareció, luego desaparecieron. Manolo Lama dejó de estar tiempo después. Entonces, va por ahí en la línea, no hay. Sacaron ahí una serie de bulos que pareciera otra cosa que no lo es en absoluto. ¿Sabes? De hecho, la gente del equipo luego cuando quitaron las mañanas de 4, que las quitaron definitivamente, hice lo que pude y aporté, y lo sabe la persona con la que hablé, para que ese equipo desembarcara en Telemadrid. Lo que pude, tampoco digo que yo fuera determinante, pero la persona con la que hablé sabe lo que... Aparte, era de sentido común, porque era un equipo enormemente brillante. Y no hubiera sido posible ese programa sin la gente y el talento que había ahí. Digamos que yo le di un prisma o una forma de trabajar diferente, pero había una directora también que era maravillosa y que es maravillosa y que sabe hacer televisión, y había una serie de equipo ahí con un enorme talento, esa es la realidad. Pero no era un motivo de eso ni de... No, para nada. ¿Y alguno de esos trabajadores puso la cara por ti? Algunas de esas personas brillantes que tú luego quisiste llevarte a Telemadrid dijo... No, yo no me llevé. No, yo no me llevé a nadie a Telemadrid. Luego, pero que quisiste, el equipo, ¿no? Te cuento. Cuando se quita el programa definitivamente de las mañanas de 4, es verdad que ese equipo pues lo despidieron, y es verdad que hay un formato que se hace en Telemadrid muy parecido y que afortunadamente, bueno, que decir que sí, hay gente que sigue ahí en ese programa. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues que yo no voy a dar, tampoco tengo por qué desvelar todo, pero que yo en la medida que pude, pues animé a que había gente con talento y gente que yo conocía, pues que te quiero decir que hay gente con la que mantengo una relación, por supuesto, con otros no, como en tantos trabajos, pero que había gente con enorme talento. Dices que si alguien, pues hay de todo. Yo he vivido, y esto pasa también en el oficio. Ocurre mucho. No es solo que te disparen.
sino que habitualmente salir a dar la cara por ti, yo creo que difícilmente lo verás, me parece a mí, ¿eh? Por miedo a que te ocurra lo mismo, no sé, por una serie de factores. Yo no me meto en las lentejas de cada uno, no me voy a meter, ¿sabes? No me voy a meter. Y luego O sea, cada uno... lo entendiste, no te sentiste decepcionado porque ciertas personas... A ver, yo seguí hablando con gente y sigo hablando con gente a la que conozco, pero la decisión de quitarte no es de ellos, la decisión de quitarte es quien te quita, o sea, nadie va a tener la culpa al currito, ¿sabes? O sea, que, No, claro que pero no. por eso te digo que no, pues a veces puedes echar en falta, porque imagínate que haya una móvil, pero no, es que no voy a... No, el foco está en quien te quita y en las presiones que pudo haber, que yo no las viví, no las presencié, ¿sabes? Yo voy a mirar arriba, no voy a mirar abajo, ¿sabes? Porque abajo no, eso no pasó, fue por arriba. De hecho, yo seguí abajo, seguí en la cadena, seguí en la empresa. Pero arriba, pues evidentemente fue primero quitarme a mí, luego quitaron el programa entero, un tiempo después. O sea, a grandes Un rasgos... programa que iba bien. Claro, es que a grandes rasgos es eso, como que te quitan porque el programa tiene éxito. Que eso es como... ¿A quién puede molestar que el programa tenga éxito? Como la competición B, que No es que tenía éxito, tenía mucho éxito. Pero ese es el objetivo cuando se Bueno, hace. pero ya sabes, vamos a ver, no nos chupamos el dedo. Que es que en este país llamado España, a mí me han quitado de programas que iban bien de audiencia. Las Mañanas de 4 es un programa que iba muy bien. Y Las Cosas Claras en Televisión Española llevaba una tendencia muy buena. Es más, en los 8 meses que habíamos hecho, cuando llevábamos 8 meses con Las Mañanas de 4, no iba tan bien en dato. O sea, la tendencia era, Las Cosas Claras en Televisión Española era un programa que ya estaba consolidado, que tenía un esfuerzo enorme de poner un programa en marcha, con un nombre nuevo, con un equipo nuevo, un esfuerzo de que la gente conociera que había un programa nuevo. Y cortaron esa evolución en el momento que ahí está, que miren la curva de audiencia, cómo iba evolucionando, y los datos que tenía cuando lo quitaron es una barbaridad. ¿Y eso qué crees que se hizo? ¿Por qué? Pues obviamente se hace por motivos... No lo sé, por eso te lo pregunto a ti, pues tú eres el que... Pues yo directamente tampoco lo sé, porque estas cosas no te las van a contar nunca. Estas cosas no te las van a contar nunca. Tú atas cabos. Yeah. Yo, por ejemplo, en Televisión Española, a mí hubo quien me dijo ya directamente, el director de actualidad que me llama para hacer el programa, me dice, pues es que me están diciendo de la competencia que no se nos ocurra hacer este programa. Y a mí hay gente que me ha dicho importante del gobierno y del PSOE que, por ejemplo, el llamado Príncipe de las Tinieblas decía, ¿cómo vais este no puede estar ahí, no podéis tener este ahí. Esto es así. Porque a mí me lo han contado. Yo cuento lo que me han contado gente muy importante. ¿Sabes? No hay una condena por mentir, no hay una querella, no hay, ¿sabes? Que dije, no, es que este mintió, metió la pata. Si yo tuviera algo de eso, lo habrían repetido hasta la extenuación. Que puedo cometer un error de ese tipo mañana o pasado. Yo no estoy libre pero por ahora, afortunadamente, no ha ocurrido una de esas que pueda decir, mira cómo metió la pata. Pero me han apartado de programas que iban bien. Y no es solamente apartarme a mí, es quitárselo a la gente, a la ciudadanía, al público. Y esa es la realidad. Entonces ya está, se cuenta porque para que la gente sepa que estas cosas pasan. Y mucha gente que probablemente no se chupa el dedo y no le sorprenden. Y también dije otra cosa que yo sé que molestó a gente. Me quitaron en una etapa de un gobierno y en una etapa de otro gobierno. Etapa del gobierno de Rajoy y etapa del gobierno de Sánchez. Con una diferencia importante. Rajoy no mandaba, no tenía una línea directa con el Consejo de Administración o con consejeros de Mediaset. No es un medio público Mediaset. Pero la televisión pública, por supuesto que hay una influencia y una importancia de Moncloa en lo que pasa. Yo un reproche que leí en un artículo que te habían hecho era que tu labor era informar, no formar. Como dando a entender que tú pretendías instruir a la gente. Entiendo que entonces como que metías mucho tu opinión, tus ideas y... Eso, o sea, te suena, ¿no? Eso lo has escuchado. Eso es un comunicado que sacaron. Ah, vale. Sí, sacaron un comunicado. Yo ya ves, tengo retazos de cosas. No, te cuento, es que tampoco le quiero dar más vueltas a esta historia, te lo digo, si quieres con esto ya, ¿Sí? O sea, tú pregunta lo que quieras, pero no. A mí cuando me dicen que deje de hacer el programa, me dicen que me esté en casa y como si estuviera descansando. Y ya está. Y yo puse un tuit, era trending topic, y ese día justo habían aprobado la ley Mordaza.
Y yo puse un tuit simplemente con el hashtag que había, estos mordazas. Cuando salí ya que me había ido a mi casa. Solamente eso. No dije nada más, yo no comuniqué a nadie que me habían quitado ni nada. Al día siguiente me llaman de un libelo de estos que hay, contando trolas sobre las razones de que me habían quitado. Pero alguien filtró, la primera información que sale, que fue un blooper, pues contaba bastante parecido a lo que había ocurrido. Que se me llama a un despacho y se me quita y está ahí. Fueron motivos de... yo soy lo que hablé con Paolo Basile, por ejemplo, y con el que, por cierto, siempre tuve un trato correcto hasta que se fue a Italia. Y ese comunicado que salió, del que hubo directivos de Mediaset que me dijeron que lamentaban, salió un comunicado en el que decían esto de informar. Vamos a ver, uno se está formando continuamente, ¿no? Pues es decir, no formamos, informamos. Uno se forma, ahora mismo nos estamos formando tú y yo, el ser humano es un ser cognitivo, está permanentemente adquiriendo conocimiento. Hay que explicar esto, yo sé que os lo explico, pero vamos, claro, es verdad. Entonces uno, por supuesto que uno cuando se informa, ¿sabes? No sé qué pretendían ahí. Ya está. Yo creo que la gente tuvo... Aquello fue trending topic mundial, apareció en la prensa italiana. Luego, curiosamente, algunos de los que hicieron tanto ruido en aquel momento, luego cuando se me quita de Televisión Española, estuvieron mucho más calladitos, mira tú, porque gobernaban ellos. ¿Sabes? Yeah. Qué cosas pasan, ¿verdad? Y de Televisión Española te quitan sin... Ahí sí que cero explicaciones. Dicen, se acabó y... No, peor eso. Ni siquiera me dijeron se acabó. No pasaría esto de que luego intentas entrar un día y la tarjeta no funciona. No llegó a ese punto, pero casi. Joder. No. Lo de Televisión Española, primero, la gente debe saber, a mí me llama un director de actualidad. A ver... tú estás en La Sexta y te dicen, te plantean hacer un programa, pues yo dije, pues vale, vamos a hacerlo. Y antes de empezar ya te digo que el mismo director de actualidad me dijo, de la competencia me han dicho que no lo hagamos. Lo cierto es que 8 meses después no estaba ni ese director de actualidad ni yo. Y luego también sé que había presiones, pues porque ya empezaron a publicar desde el día 1, desde antes de empezar ya publicaron patrañas en medios, difamando, etcétera. Lo que puedo decir es que a mí me ofrecieron hacer un programa de radio o de tele, en este caso de tele, que es aquello para lo que me formé y trabajé desde que era muy jovencito. Si a mí me hubieran ofrecido, pues imagínate, yo qué sé, un cargo de dirigir no sé qué, de que no tengo experiencia, te aseguro que no lo hubiera cogido. A mí me han ofrecido entrar en política, me han ofrecido dirigir o aspirar a dirigir algún canal, etcétera. No lo he querido hacer. ¿Por qué? Porque considero que no tengo formación y experiencia. Para presentar un programa de televisión tenía esa experiencia. O sea, me ofrecieron hacer aquello para lo que tengo mi carrera, tengo mi expediente académico, tengo mi experiencia. Lo habíamos hecho en otra etapa y había funcionado. Esa es la realidad. Y se me plantea hacer algo para lo que tengo una experiencia, y tenemos una experiencia, porque hicimos un equipo, y había gente de Televisión Española en ese equipo y gente de la productora. Gente con un enorme talento, que intentamos hacer el mejor programa posible para la radio y televisión pública. Ya antes de empezar vi que se empezaron a publicar difamaciones sobre mí, etcétera, una campaña claramente de desgaste. Es así. Incluso medios, compañeros de medios que me decían, no, si nos están pidiendo de la competencia incluso que te arreemos. Eso es así. Y bueno, hay un momento en el que incluso yo recibo una llamada una tarde que estaba en casa preparando el programa del día siguiente y un periodista, compañero de otro medio, me dice, han pactado que van a entregar tu cabeza, que van a quitarte. O sea, te adelanta él. Me lo contó un compañero periodista de otro medio. Sí. Wow. Incluso fueron, pues eso, iban haciendo una campaña de erosión y de desgaste otra vez, con 4, pero el programa curiosamente iba cada vez mejor. Entonces, había que esforzarse un montón, anímicamente era duro, había que levantarse. Fue la pandemia. Había que levantarse. A mí me gusta a las 6 de la mañana, para preparar un programa del mediodía, me gusta estar a las 6 de la mañana en la redacción. Para estar ya al tanto de las noticias que van a marcar el día, etcétera, etcétera. Tengo esa cultura del matinal de la SER y demás, que para prepararlo de la mañana tienes que estar muy al loro de lo que pasa desde primera de la mañana, incluso lo que pasa el día anterior. Y había que ir allí, encender la luz de Prado, con el frío, el viento ahí en aquella planta, que nos pusieron en una planta distinta en Radio Exterior de España, ni siquiera estábamos en la tele. Y bueno, fue seguir. Y ya la gota que colmó el vaso fue estar en un programa en directo. Y mientras estás haciendo el programa en directo, el que era el presidente de Televisión Española
se ha ido al Congreso sin haber hablado con sus trabajadores de ese programa ni con el director, que era un servidor, y va y te tira por el suelo y te arrastra ahí en el Parlamento. Y empieza a decir, a despotricar contra el programa. Y estoy en directo, haciendo un programa en la televisión pública, que es la de todos, habiendo madrugado con un equipo que se está dejando la piel, y hay un presidente de Televisión Española que no ha hablado con el director de ese programa, que no ha hablado con esa gente, y se va al Parlamento a tirar a arrastrar por el suelo a esa gente. De ese programa que, diciendo además chorradas, estas chorradas del infotainment, de no sé qué. Al final en la vida hay programas buenos y malos. Y hay gente que a mí no me va a dar lecciones de lo que es el rigor en periodismo y lo que es el trabajo en escuelas de periodismo y de trabajar la información, que en eso creo que llevamos un tiempo. Pero era claramente que ya tenía la consigna de que había que quitarme y ya está. De hecho, a mí Rosa María Mateo me contó que incluso a ella ya le habían dicho que tenía que quitarme, ¿no? Que fue la presidenta anterior. O sea, y me contó también, pues al final lo que hubo fue que no interesaba, que al final si te fijas ahora mismo lo que hay ahí es, a esa hora, prueba de actualidad de ese tipo, está Ferreras, no hay, quitaron, ¿sabes? Y la trayectoria era muy positiva. Pero remarco siempre esto, contra el defecto de pedir o el vicio de pedir, la virtud existe de no dar. Al final quien decide es así, es un atropello, y yo lo cuento también en el libro, igual que cuento cómo veo el panorama de las redes y todo esto, que me parece muy interesante lo que está viniendo. El presente y el futuro me parecen mucho más apasionantes. Pues al final, evidentemente, por supuesto que hay enjuagues en el mundo de la comunicación. Por supuesto que hay enjuagues. En España, y hay que decirlo, debería haber mucha más independencia entre el poder político, el mediático, el judicial y el económico. Uno de los lastres que tenemos en España y que habría que regenerar, pero no se hace, y a veces uno pudiera pensar que va peor, es la concatenación entre poder político, mediático, económico, incluso judicial a veces. No digo siempre, pero a veces atufa. Y hay gente que tiene mucho poder y se ve dónde van determinados políticos a conceder las entrevistas y el poder que tienen, incluso haber oído antes, es muy burdo, pero lo dije, vamos con ello y tal. Que deontológicamente eso debería estar, vamos, en el frontispicio para desactivar la credibilidad de un periodista. Pues no, haya seguido incluso haciéndole las entrevistas al presidente del gobierno. Y a otros, habiendo hecho una labor ahí y tal, te quitan, te echan a la calle sin alternativa y sin explicación. Sin explicación, porque no la pueden dar. Solo les cabe mentir si quieren darla. No lo han hecho. Esa es la realidad, ¿no? Ya está, pero sí que estoy a lo tonto. Han pasado 3 años desde entonces. No he podido presentar un programa en un medio de comunicación. No he podido hacer medio, ni en radio. No he podido hacer aquello para lo que en este país me formé y adquirí experiencia. Es así de sencillo. No hay que buscar mucho más. ¿Por qué será? Pues evidentemente porque hay poderes que no permiten que eso ocurra. Pero no pasa nada. Habrá un mañana. Siempre hay un mañana. y correrá el aire fresco. Incluso hay un tapón generacional que yo creo que irá pasando. Que eso está ahí, la gente debe saberlo. La gente más joven que nos ve tiene que saberlo también. Hay un tapón de determinada gente que lleva ahí, que se creen que el mundo es suyo y les pertenece y se mueven y tienen formas de moverse. Y si no te ganan por lo civil, te ganan por lo criminal. Tú pareces un tío mentalmente fuerte. Tiene que ser psicológicamente muy duro lo que estás contando, porque yo lo puedo entender perfectamente. Yo al final es que me acabé construyendo mi cabaña, pero que te priven de hacer lo único que crees que sabes hacer. Esto que llegas a ese momento tan trágico en el que dices, ¿y yo qué voy a hacer si solo sé hacer esto? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Bueno, a ver, yo me crié con mi padre en un camión. Y a veces yo a veces siempre digo, mi abuelo paterno se llamaba Jesús y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús y se dedica a los cerdos. Yo me llamo Jesús y a veces he tenido la sensación de que me ha tocado dedicarme a los cerdos, pero de 2 patas, ¿sabes? Entonces yo vivía con mi padre en el camión, pues que a veces para llenar aquel camión, pues ibas a determinadas casas. Yo vivía en esa España de los 80, que en vez de ir a sitios donde igual llenabas el camión en 2 o 3 sitios, había que ir a 20 o a 10. Y a veces se cerraba una puerta, pero había que ir a llamar a otra. Vengo de esa cultura de currar y de buscarte la vida y entonces si te cierran una puerta hay que intentar abrir una ventana. Y afortunadamente hay un atropello que es muy claro. Yo llevo ya 3 años
sin poder hacer aquello para lo que demostré que tenía unos datos, una audiencia, no hay una condena por mentir, no hay una querella por mentir, aquello para lo que me formé con un expediente académico que invito a que lo pidan por ahí, no han publicado otras mentiras, porque se inventaban también lo que cobraba, manipulaban sobre lo que cobraba, manipularon sobre lo que cobraba, intentaban que pareciera que toda una patraña, eso y más cosas, pero pueden busquen mi expediente académico, que es muestre, mire, es que se le llama para hacer un programa, presentar una televisión española, porque antes ha presentado esto y esto, en la radio, en la tele. Eso no se hace porque no interesa, interesa manipular. Es más, es un error por parte de algunos sectores políticos, porque aquel programa era un plural. Y además yo no soy, y una de las cosas que pagué probablemente es que yo no soy soldado de nadie. Yo puedo tener mis ideas y mi forma de ver la vida. Y yo no voy a ocultar que vengo de la SER, vengo de la Sexta, vengo de 4. Esa es la línea editorial en la que he trabajado, esa es la realidad. Pero para mí hay gentuza en la izquierda y en la derecha, hay buenas personas y malas personas, como bien sabemos, en todos los ámbitos. Y más allá de eso, que eso es algo más personal, en la vida, en un programa, tú tienes que reflejar prismas, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, no tolerar la homofobia, no tolerar el machismo, y si ocurre, como tal, parar los pies. Pero, oye, pues a la hora de afrontar la economía, que haya visiones socialdemócratas, liberales, comunistas, lo que tenga que haber. Pero yo sí que he pagado desde ya la etapa de las mañanas de 4, que hicimos un programa que llevaba un tablero, unas ideas, unas sensibilidades distintas. Me sirvió también dar clase en la universidad, porque yo hablaba con los chavales y los chavales pues tenían, ya no era aquello únicamente el bipartidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces había sensibilidades que estaban ahí. Y eso también lo pagas. Y ya no solo es que te quiten, sino que te estigmatizan. Por tratar determinado contenido, yo viví como ya no tenía que ser, mira, habla de la corrupción del rey porque existe. No, es que habla porque es comunista. Yo no soy comunista. ¿Sabes? Por cierto, mi respeto a comunistas que hicieron por este país y la conciliación de este país y tuvieron que tragar después de la barbarie de la guerra y tal, pero no, soy comunista, es la realidad, no sé cómo explicar. No. Pero dicho esto, te intentan estigmatizar y ponerte el San Benito de este lo hace por esto. Y hay una cosa que también ocurrió en mi programa, que es, Pablo Iglesias era un contertulio de las mañanas de 4. Hay un momento, pero ya ha avanzado el programa 2014, el programa en 2013 había empezado, que monta un partido y le va muy bien. Yo he hecho siempre más o menos el mismo tipo de periodismo. Periodismo ciudadano, si quieres llamarle, periodismo de contar temas de la sociedad, de la economía, más o menos siempre, no sé, de denuncia. Yo vengo de la escuela de la SER, no vengo de otra, no sé, hacemos ese tipo de periodismo. Ya tenía que ser que ya yo era podemita, o ya era de Podemos. Oiga, señores, que yo he empezado en esto del periodismo hace muchos años, que no existía Podemos. No, es que ya es que hace esto, toca estos temas, porque este es es que lo hace seguro, es porque es de Podemos este. Poco menos que se ha reunido ahí en un laboratorio y han dicho, montaremos un partido. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? No. Sí, Iglesias, que ahora ha dicho, creo, por cierto, que se arrepentía, creo que dijo, de haber entrado ahí, porque le cambió la vida y tal. Pablo sabe lo que yo le dije cuando me pidió un día vernos, porque iba a montar, y me dijo, voy a montar un partido político. Y yo le recomendé no hacerlo. ¿Por qué? Porque yo le veía que disfrutaba como un enano en la televisión, haciendo tertulias, le gustaba la comunicación. Yo sabía que lo hacía bien como tertuliano y le encantaba el mundo de la tertulia y el mundo de presentar sus programas que hacía en la tele de Vallecas, etcétera. Y como tal se lo dije, digo, yo creo que a ti lo que te gusta es la comunicación, vas a meterte en la política. Así se lo dije, él lo sabe. ¿Eh? Bueno, él se metió y no solamente se metió, sino que tuvo un éxito, le votaron de forma muy importante, ¿no? Fue una sorpresa, ¿no? Pero yo no le dije precisamente a Pablo Iglesias, monta Podemos, sí, tal, vamos a por ello. O sea, no, todo lo contrario, le dije, yo te recomiendo que sigas él lo sabe, le dije, yo te recomiendo que sigas con la comunicación, porque es lo que realmente, donde lo haces bien, y encima te están llamando cada vez más en programas y tal, así se lo dije. Pero así te intentan, Podemos, sí, toda una conspiración aquí para... No. ¿Por qué? Porque se intenta... Primero, es molesto que trates determinados temas, no tengas la mínima duda. Es molesto todavía en la España del año 2024. Es molesto preguntarse, por ejemplo, qué patrimonio tiene la familia real, dónde oculta el rey emérito la fortuna, que no lo sabemos, por qué tenemos que pagarle lo que le pagamos, dónde está tributando, qué tributa. Este tipo de temas que son de un país democráticamente sano y ponerlos encima de la mesa es la responsabilidad que tiene un periodista, que es un observador de su tiempo. Tratar este tipo de temas te hacen ser considerado inconveniente, por ejemplo.
Y hay gente que si tú pones esto encima de la mesa, y hay quien diría perfectamente, es que esto no es ni de izquierdas ni de derechas, es de ser decentes. No, es que este lo pone ahí porque este es podemita o comunista, no sé qué. No, que es que esto es así. Que es que esto deberíamos saberlo, que este debate hay que hacerlo. Cuando yo estaba en Televisión Española, unas semanas que subía el precio de la luz. Y yo recibí quejas y tal. Estás todo el día con el precio de la luz. Digo, hombre, es importante cómo está subiendo el precio de la luz. Y es más, yo he preguntado a expertos y me dicen que va a subir más. Pues yo creo que cuando me quitaron igual el precio de la luz iba por 300, pero por quitar a Cintorilla no tiene pinta de que dejara de subir la luz. Creo que luego llegó a 600. ¿Sabes? Y sí, era un programa que había contenidos que podían ser molestos también para el gobierno, por supuesto. Y ahí venía gente, y lo sabe, de ideas muy diferentes. Que lo comprueben. Ahí están los programas grabados. Es más, hicimos un programa... Las Mañanas de 4 sí que reconozco que fue un programa más punky. Yo era más joven, era un programa de la otra cadena, era una cadena que tenía una línea más progresista en aquel tiempo, y se habló de que querían eso, esa es la realidad, también, cuidado. Y sí, había una reunión permanente con mis jefes y se iba hablando. Pero yo, en Televisión Española, pues... Sí, claro, tú el tenías programa que tener gente por era encima diferente. dándote el ok cuando hacías el programa en 4. Hombre, claro, pero en 4 y en Televisión Española hay gente permanentemente. En 4 había una reunión cada mañana, sí. Bueno... Pero lo que voy, en Televisión Española el programa, y la gente que venía ahí, venía, ¿sabes? Es un programa en el que podía venir Javier Aroca, pero venía Joaquín Muekel. Podía venir Paloma Esteban y podía venir Gloria Marcos. Y gente, pues eso, de ideas muy diferentes y sobre todo gente que me merecía un respeto. No me llamamos colonia ninguno, ¿eh? Ninguno. Y todos tenemos nuestros aciertos y errores en la vida. Pero creo que había una vocación de hacer un buen programa y ese programa se podía haber mejorado. Y te diré más, se me podía haber llevado a un despacho y haber dicho, mira que esto, luego se planteó mucho lo de hacerlo con productora o no con productora. A mí me dijeron que lo hiciera así, producción mixta. Externalizar. Claro, a mí me dijeron producción mixta y producción de la casa. Había una parte del equipo que era TV, pero me dijeron que tenía que hacer las magdalenas así, pues hacer las magdalenas así. ¿Sabes? Yo no tenía ni idea. Que me podían haber llamado también, haber dicho no, que mira, que vamos a quitar totalmente la productora y te ofrecemos seguir. No lo hicieron. Hay otros presentadores que han venido de fuera y están ahí con un equipo de TV. A mí no me lo ofrecieron. ¿Por qué? Porque no convenía. Porque era tumbar a Cintora, no tumbar el programa. ¿Me explico? Sí. Se lo han quedado en botella. Yo este tema estoy dispuesto a debatirlo con quien quiera. Pero sobre todo, de verdad, me parece a mí, es muy importante, creo yo, hablar del presente y el futuro. Esto sirve, creo, para ver las cosas que se pueden llegar a hacer por ocupar determinados espacios en la comunicación, los enjuagues que puede haber entre el poder político y el mediático. Pero creo que hay un tiempo nuevo que está por llegar, que está llegando, que va a estar ahí. La importancia que tiene lo que está ocurriendo en el mundo digital, que algunos tienen una miopía absoluta. Yo reconozco que no soy un experto en la materia, pero creo que, hombre, se ve claramente por dónde va. Y hay gente que está en un búnker. Hablas mucho en tu libro de todo lo que está viniendo con las redes, de los bulos, de las fake news, de las conspiraciones. Y te muestras preocupado porque lo estás viendo a diario y parece como que va increciendo, ¿no? Que prácticamente de las noticias que te encuentras en redes, ¿cuántas son verdad? Hay un alto porcentaje que puede no serlo. De entrada es verdad que la comunicación va por el mundo digital, esa es la realidad, y esto va a estar ahí. Es como salir a la calle y decir, oye, no, que los coches que no tengan 4 ruedas, no, tienen 4 ruedas. Con lo cual, es verdad que en el mundo de la comunicación cada vez va hacia lo digital y que cada vez más gente está pegada a un teléfono móvil y consume por ahí el contenido. Eso es así. Luego, hay una ingente cantidad de contenido, hay mucha más cantidad de contenido y más gente que está ahí publicando contenido. Esa es la realidad. Ya no hay 2 canales de televisión o 4, ya no hay 3 radios, 4 radios. Hay un montón de gente con un montón de contenido. Entre ese contenido también hay, obviamente, al haber más cantidad, ya de por sí también hay gente que está ahí publicando porquería. Y gente que incluso está captando suscriptores, etcétera, publicando porquería. Hay otra gente que está haciendo una labor enormemente interesante y creativa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? A mi modo de ver, que creo que hay dirigentes, por ejemplo, que están a por uvas y que se sorprenden porque luego haya con el tema de los contenidos digitales gente que está desinformando o gente que lleva un tiempo publicando bulos. Primero, para la reflexión, la lentitud que tenemos con el sistema judicial en España se está notando en este tipo de casos. Otro, ha habido un momento en el que también, como con el tema de la comunicación y el periodismo, pues parece que ha valido todo. Es decir, al final, pues, oye, para hacer una casa se recurre a un arquitecto, ¿no?
tienes un problema médico, vas a un doctor, ¿no? Yo no digo que solamente tengan que hacer el periodismo los periodistas con título, pero sí que pongo en valor el título y pongo en valor los valores deontológicos que se enseñan en una carrera y un oficio y tener un carnet del oficio, etcétera, etcétera. O sea, yo pongo en valor el oficio, sí, lo pongo en valor. Todo el mundo no vale para todo. Que creo que estamos aquí hablando bastante de eso. Con aciertos y errores. Pero, hombre, cuando hay campañas de difamación permanente que pueden destruir a personas y luego incluso hay alguna demanda o querella y a lo que sale ya el resultado que puede haber por parte de la justicia, ya has hecho creer lo que no es a gente. Cuando hay gente que se está lucrando, captando suscriptores con la mentira, con el bulo, da para la reflexión. Porque, insisto, la comunicación de hoy en día no es la de antes. La de antes iba mucho más lenta. Ahora, de forma constante y por un montón de canales, está circulando contenido. Esa es una cosa. Paremos a pensar si se puede hacer más desde la política y desde el oficio. Otra, yo soy un firme defensor de la educación y de la cultura. La educación tiene que prepararnos para este tiempo que estamos viviendo con el tema de la comunicación digital. Yo soy de los que considera que hay guerras que se han disputado con armas, con bombas, con barricadas, con granadas de mano. Hay otras guerras que de forma soterrada se pueden vivir de una forma más civilina, y una de ellas es el tema de la desinformación. Hay gente poderosa que puede invertir en desinformar, en que calen determinadas ideas, en que haya determinada gente financiada por detrás para que inviertan determinados bulos o determinados contenidos, y está influyendo en un estado de opinión. Vivimos en un tiempo en el que hay gente que se cree que no hay calentamiento del planeta. No hace falta ser un lince para ver, si quieren yo les explico en mi pueblo cómo estaba el Moncayo en invierno y cómo está ahora, y lo que nevaba antes y lo que nieva ahora, por ejemplo. Hay gente que niega la violencia de género. Hay gente que, curiosamente, en este país en el que vamos a recordar que estábamos metidos en casa, hubo una pandemia, nos decían que saldremos mejores, ¿te acuerdas? La nueva normalidad. Hombre, nos sacaron los científicos de ahí. Nos sacaron nuestros sanitarios, a los que hemos pasado, por cierto, de aplaudir y demás, a algunos a olvidarse o ver lo que están sufriendo con la lista de espera, y los pacientes también. En este país donde se deteriora lo que pasa con la sanidad, no hay un plan de choque entre comunidades, gobierno central, que se pongan de acuerdo y que reduzcan la línea de espera, la lista de espera, por ejemplo, ¿no? Pero nos sacaron los científicos, nos sacaron los sanitarios. Pues todavía hay vendeburras que niegan los avances de la ciencia. Nos sacó la vacuna, sí. Es la realidad. Yo no soy un científico, pero hombre, mi respeto al científico, ¿sabes? Y mi desprecio a aquel que quiere ir de vendedor de mantas y que sabe más que el científico. Por ejemplo, y se lucran con este tipo de cosas. O de negar la sequía, o de, pues afortunadamente, mira, este año está siendo más húmedo. Pero que hay un calentamiento del clima es que es científico, es así. Yo insisto, a mí no me lo tienen que explicar porque vengo de la montaña y sé lo que nevaba y lo que nieva. Hay gente que niega lo evidente. Entonces hay continuamente retroalimentarse, porque además hay gente que se retroalimenta en torno a esos bulos y se acaban relacionando con gente que cree en ese tipo de cosas. Y eso es peligroso. Y hay gente que ahora mismo está en las aulas, está yendo a clase, profesores, profesoras que a mí me han contado. Es que antes los alumnos, pues ibais, se daba la clase y la gente, pues más o menos cuando salía del cole, pues iba con los amigos o podía ir un rato a la biblioteca, tal. Pero es que ahora mismo están permanentemente pasando pantallas del TikTok, por ejemplo. Y te levantan la mano y te dicen, y si hay un día de la mujer, ¿por qué no hay un día del hombre? ¿Sabes? O no, porque yo he visto no sé quién que eso del cambio climático es mentira. Y dice, pues te exige el tener que explicar porque están permanentemente adquiriendo contenido. Entonces, la red, maravillosa. Que haya más contenido, maravilloso. Cuantas más voces haya, mejor. Pero, hombre, no a la mentira, no al bulo. Creo yo, vamos a proteger y a valorar a aquel que con oficio y con valores deontológicos está intentando. Líneas editoriales respetables. La vida se puede enfocar y un medio de comunicación se puede enfocar desde un ámbito liberal, desde un ámbito de la derecha, de la izquierda. Pero la cosa es la mentira. Opiniones, siempre y cuando no vulneren los derechos humanos y demás. Pero una cosa son las opiniones, otra cosa son los hechos. Y hay gente que está viviendo y está lucrándose y creando comunidades, incluso siendo financiada para mentir. Es una guerra que se está disputando hoy en día. Sobre todo hay que instruir en el espíritu crítico, porque Totalmente. el escepticismo no es malo. Si el escepticismo te lleva a la investigación, a escuchar pues, diversos expertos y buscar información que tú consideres fidedigna. El problema es la cantidad de escépticos que hay que tienen una fuente. Solo una fuente.
Entonces eso pasa de ser escepticismo a ser, bueno, pues más negacionismo, como lo quieras llamar. Pero el escepticismo, el decir, no te voy a comprar lo que me digas porque me lo esté diciendo alguien importante, eso no es insano. Creo que hoy en día tener un pensamiento crítico y tener criterio propio, que es algo que debe fomentarse desde las aulas y tenerse Claro. y fomentarlo, está visto como algo díscolo, como algo inconveniente. A mí me han acusado de radical, de antisistema, por intentar plasmar un criterio propio y por intentar plasmar un pensamiento crítico. Yo soy de los que cree que ser crítico es necesario, porque el periodista tiene que serlo, tiene que haber periodistas críticos, igual que tiene que haber otros que hablen de moda o que hablen de cocina. Pero hay que señalar aquello que está mal para intentar que mejore, para que los que tienen que tomar nota porque están para mejorarlo, dirigentes por ejemplo, se pongan a ello, no ocultarlo, no meterlo debajo de la alfombra. Entonces, para eso efectivamente es muy necesaria una sociedad con pensamiento crítico y criterio propio. Pero hoy en día, si te fijas, yo creo que desde determinados dirigentes, determinados ámbitos de poder, políticos, mediáticos, se traslada que hay que pensar conforme a un argumentario. Hay gente que se relaciona con los medios de comunicación para que le cuenten lo bueno de su partido y lo malo del partido rival, o que le den la razón. Y como le cuentes algo malo de su partido, ya no le merece no le merece una credibilidad. Y hay valores que son comunes. O sea, a todos nos debería interesar que la sanidad pública no empeore, a todos nos debería interesar que se combata el deterioro del clima, a todos. Yo creo, pienso yo, no sé, todavía ya sé que hay negacionistas del cambio climático, en ese punto estamos, ¿no? Pero debería interesarnos a todos, ¿no? Bueno, a todos no, evidentemente les interesa menos a los que tienen la sartén por el mango, porque a eso les conviene que todo vaya como va para que ellos sigan en el machito. Pero esto al final son cuestiones de sentido común, pero a veces no interesa. Y no interesa el pensamiento crítico, muchas veces no interesa el tener criterio propio. Y esto debe fomentarse, sí, desde la educación. Soy un firme defensor de la educación y de la cultura en un país donde se desprecia muchas veces la cultura y la educación. Soy de los que cree que un mundo puede cambiar a medio o largo plazo con planes educativos, invirtiendo más en educación. No se hace. ¿Por qué? Porque no interesa. Interesa una sociedad más dócil, más manejable, más adocenada, más sumisa, menos movilizada, que trague, y van ganando los que piensan así. La sociedad está tragando con el deterioro de la sanidad pública, con la precariedad, es así, con la desigualdad, a fin de cuentas. Vivimos un tiempo en el cual grandes corporaciones energéticas, la banca, están ingresando beneficios récord, y sin embargo hay una clase trabajadora, un ciudadano medio. Y dicen, bueno, me han subido un poquito, pero claro, ¿cómo tienes la vivienda? ¿Cómo tienes el alquiler? ¿Cómo se ha puesto ir al supermercado? Esto está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues yo soy de los que cree que combatir eso no se hace desde el sofá, viendo a ver lo que echan en no sé dónde. Los avances en la historia de la humanidad no se lograron tumbados en el sofá. Pero bueno, hemos hablado de la zona más oscura de Internet y de las redes, pero luego está la zona luminosa. Tú, por ejemplo, tienes un canal que has puesto en marcha recientemente, ya suma más de 100.000 suscriptores, donde puedes contar lo que tú quieres transmitirle a la gente. Tienes esa libertad, lo has creado tú desde cero. En este podcast también se sienta gente de todo pelaje y condición para hablar con absoluta libertad. Quiero decir que todavía podemos crear, ¿no?, oasis y rincones para que la gente, bueno, pues tome sus propias decisiones, escuche, reflexione. ¿Por qué creo que es bueno lo que está ocurriendo en el mundo digital? Porque abre ventana a más participantes en ese mundo. A veces me preguntan en facultades de periodismo y suelo decir, tengo dos noticias, una buena y otra mala. Voy a empezar por la buena, ¿no? La buena es que nosotros en nuestra generación, para trabajar en esto, habitualmente dependías de que te llamaran de tal medio consolidado, conocido para trabajar. Hoy en día hay gente con iniciativa que trabajándose un medio, un proyecto, puede llegar a ser seguido. Y está siendo así, y gente con un enorme talento, que a lo mejor no habrían fichado en determinado medio o le habrían echado. El mundo digital brinda la oportunidad de que haya creadores, de que haya un montón de gente con talento, con creatividad, y más que va a haber. Y obviamente se abren las ventanas, hay más posibilidades. Eso es enormemente positivo, además, y más en un país donde hay creatividad y hay talento. Esa es la realidad, eso va a ser enormemente positivo. ¿Hay garbanzos negros y va a haberlos? Por supuesto. Lo que hay que hacer es actuar contra esos garbanzos negros y tener elementos para desactivarlos. El problema está cuando
se le da un aura de atracción o de morbo a aquel que está en el bulo y en la desinformación. Ojo, porque es que este te cuenta lo que nadie te cuenta. Que el bulo también tiene un punto atractivo, ¿eh? Mira, que es que te lo cuenta y solo te lo cuenta él. Y mira, nos sentimos identificados todos en torno a este que suelta bulos en este sentido y solo se atreve él. Y a lo mejor es una trola como una casa. Pero a lo que llega, si es que llega una sentencia o una condena por esa trola, ha pasado un tiempo. Y ha creado una serie de seguidores. Es el contraste con gente que está creando, y todos podemos cometer errores, cuidado con la verdad y la mentira. Pero hay gente que está en la trola y en crear determinado morbo porque despierta un atractivo de seguidores. Y luego hay gente con talento que está haciendo y hay contenidos y va a verlos. Además, lo bonito de esto es pues de ámbitos muy diferentes. Gente que está haciendo podcast o contenido relacionado pues con la política, con la moda, con el amor, con la literatura, con el deporte. A mí eso me parece maravilloso. Y luego que la gente pueda elegir, ¿no? Y ya si se hace viable económicamente, que es la clave, que no todo el mundo lo consigue, bueno, pero bueno, sí que hay que trasladar. Yo creo que en las aulas intento trasladar esto a los jóvenes periodistas. Yo digo siempre, a ver, noticia mala, es un mundo muy precario, hay una intromisión de poderes políticos que es cada vez peor, cada vez quieren tener atado y bien atado lo que pasa en los medios, influyen, meten publicidad institucional, a veces bajo manga para tener los medios de su cuerda. Esto está pasando y lo sabemos. Los que hemos estado lo sabemos. Pero bueno, la noticia buena, pues a ver, por supuesto que hay gente en los medios tradicionales que hace cosas con un enorme talento, pero también tienes de bueno que fórmate, aprende, hay gente, auténticos máquinas que a mí, gente como me dan 1.000.000 de vueltas, con herramientas digitales, con contenidos, y esa gente es la que va a marcar la comunicación del tiempo que vivimos y que vamos a vivir. Esto va a cambiar, vamos, 180 grados. La gente cada vez más se va a comunicar. Y hay varios factores, pero también uno de ellos es que hay gente que siente desapego también por lo que pasa en el mundo tradicional, porque no encuentran lo que les gusta, y luego también por los propios hábitos de que hay gente que directamente pues con su móvil busca lo que quiere y ya está, y lo ve o lo oye. Te preguntaba antes, que al final no me has dado una respuesta, no me ha quedado claro, anímicamente, psicológicamente, el hecho de que no hayas podido ejercer tu profesión, o al menos como te habría gustado, ¿te ha pasado factura? ¿Te has sentido superado en algún momento o siempre...? No, creo que te he intentado responder. Si te cierran una puerta, he intentado abrir otra ventana. Sí. No me han dejado hacer o no me dejan hacer programas de televisión o de radio, pues estoy con el canal de YouTube, escribo mis libros, que mis libros me los escribo yo, por cierto, ya son 5. ¿Subrayas que te los escribes? Sí, que esto a veces no, es el tema. El precio de la verdad se llama. Hago mis presentaciones, mis conferencias. Sí, El precio de la verdad, que creo que es un libro que curiosamente yo agradezco cada entrevista, como esta, porque es el libro con el que menos entrevistas me han hecho. Igual tiene algo que ver con que es un libro crítico en general, no es un libro que únicamente señale a un lado del tablero político, porque he tenido la voluntad de ser generoso a la hora de contar lo que nos está pasando con los medios de comunicación y lo que pasa con la intromisión política, lo que se cuece y lo que viene. Y curiosamente es el libro con el que menos entrevistas me han hecho, algunos medios incluso que van de ser súper progresistas y tal, nada, ni un breve han sacado. Por eso agradezco cada entrevista, porque a veces también en el oficio tú sabes que estamos acostumbrados a contar las miserias de los demás, pero ocultamos las propias y no se habla de lo que pasa dentro del oficio, ¿no? Y creo que también es bueno contar cómo está, no por los periodistas, sobre todo por la ciudadanía, que sepa lo que hay y lo que viene, ¿no? Y es un libro para dar líneas y datos e información de lo que ocurre con la opinión pública, cómo se puede manejar, cómo no, la desinformación, quién manda en los medios, cómo se mueve todo eso. Esa es la historia. Entonces, concretando, me preguntabas, ¿es duro anímicamente cuando te quitan de programas que van bien? Y además no solo una vez, 2. Claro que es duro, no voy a ser un cínico, claro que es duro. No tanto que te quiten, sino la impotencia y la frustración de cómo ahora yo, teniendo todas las puertas cerradas, como dices, en todos los medios, ¿cómo ejerzo yo ahora? ¿Cómo hago yo ahora? En medios tradicionales, por ahora no he podido volver a presentar un espacio y son 3 años ya lo que ha pasado. Mi actitud es siempre positiva, de pensar en el mañana, que seguro que va a ser mejor. Esa es la actitud, de aprender del pasado, de tener claro y más o menos localizado cómo va esto, cómo se maneja y quiénes son los que manejan y cómo lo manejan. Ser realistas,
Y saber, pues que hay que tener también paciencia, perseverar. No sé, yo vengo de tierra de mediofondistas y maratonianos, entonces, y de numantinos. Sí, entonces... Un numantino solamente se rinde cuando lo matan, tú sabes eso, ¿no? Así pasó, dicen, ¿no? Pues hay que seguir, no pasa nada. Y yo voy a estar haciendo, tenemos el canal de YouTube a 107.000 seguidores ahora, de forma súper humilde por ahora, pero mi idea es hacer cosas más profesionales y seguir por ahí. ¿Sabes? Tú te mueves para conseguir entrevistas, te ofreces, escribes, contactas. Tengo contactos, hablo con gente y voy haciendo. Ahora ya te digo que por ahora estoy haciendo un trabajo, digamos, mucho más humilde, más por ir sembrando, por así decirlo, y crear ¿sabes? Ahora mismo una base, unos cimientos de algo que era el canal de YouTube que no sabía por dónde podía ir. No he llegado todavía a profesionalizarlo, no he llegado a un nivel. Hay gente como tú que estáis a un nivel infinitamente superior y que lo habéis trabajado. Yo con el canal de YouTube llevo poquito. Y bueno, además yo creo que ya me puedo permitir a mi edad, ya 47 años, hacer cosas aunque solo sea por diversión y por entretenimiento y porque tengo la vocación de periodista. Y poder contar, mira, no me dejaron hacer y cuando iba bien y tal, y me pasó esto, pero también poder decir, pues lo intenté por aquí o por allá o disfruto haciendo esto. Ya está, yo soy de los que haría un programa de radio o de tele con que leyera o le viera uno. Me encanta esto de comunicar y no sé, es mi vocación. ¿Y nunca has llegado a hacer un podcast? ¿No te animabas? No he llegado a hacer. Ya te digo, estoy aprendiendo, estoy intentando hacer cosas y yo creo que seguro que las haremos, seguro que sí. Y a ver, en el canal de YouTube pues hago entrevistas con gente que analizamos lo que está pasando en la actualidad, hago mis propios informes que cuento cómo veo las cosas y da pie a hacer. Yo tengo un montón de ideas, yo siempre he intentado trasladar a mis equipos que la principal batalla es la de las ideas, la de la creatividad. Ahí es donde puedes ser mejor que el de la competencia. Te preguntaba lo de si habías intentado con el precio de la verdad moverlo tú mismo, contactar, porque como dices que te han entrevistado muy poquito. A 5 así. Muy poquito. O sea, te has encontrado también puertas cerradas para eso. Vamos, totalmente. De gente ¿Con este libro? De gente que tú dirías, joder, nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntos. No, incluso medios que le dan mucha bola al Vise Pérez, por ejemplo, y hombre, yo no llego al nivel de importancia que tiene el Vise, sin duda. Pero bueno, son 5 libros que hablan de temas. Este último habla de un tema muy actual, que es lo que está pasando con la comunicación, con la información y la desinformación. No sé, pero igual consideran que es más interesante que lo cuente esta persona de la que usted me habla o la que hablo yo. Bueno, lo que hay. Pero ¿sabes qué ocurre también? Que afortunadamente tengo unas redes, yo qué sé, por ejemplo, en Facebook tengo 400.000 seguidores, en Twitter 500 y pico mil. Yo, por ejemplo, hago una conferencia, voy a presentar el libro a una localidad, pues medios puede haber que no me den bola, pero yo me muevo con las redes y luego hay medios que también me entrevistan y te dan pie. Sí que es verdad que en este caso con este libro hay medios que supuestamente son súper progresistas y súper tal, ni agua. Bueno, pues ya está, también da para reflexionar. Y no me chupo el dedo, yo voy viendo. En la vida uno tiene que intentar ir aprendiendo, ir viendo y quedarse con la copla de por dónde va la cosa. Y uno va adquiriendo una imagen y una fotografía de cómo está el panorama y con quién está cada uno y cómo se mueve. Y ser realistas y tampoco por ello venirte abajo. Nadie dijo que la vida fuera fácil y nadie dijo que fuéramos alegres pastorcillos. Hay buena gente, hay gentuza, y hay otra que simplemente está a lo suyo y tampoco tienes por qué exigirle que haga otra cosa. Oye, ahora que mencionas al Vise, ¿cuál es tu opinión respecto al fenómeno, al éxito que ha tenido en las europeas? A ver, yo creo que hay un sustrato de gente a la que se ha llegado a través de las redes, a través de lo que se llaman las nuevas tecnologías. Muchas veces se habla, y hay una cierta miopía en partidos políticos, de preocuparse únicamente por salir en tal programa de televisión o preocuparse por qué tertuliano está o no está, o quítame a ese, ponme a este otro, y viven una absoluta miopía por lo que se está cociendo en la red. Bueno, malo y regular. Entonces, en este caso del que usted me habla, lleva tiempo moviéndose ahí en el ámbito de las nuevas tecnologías. Yo te diré, a mí, por ejemplo, me sacó un día, ya ves tú, porque considero que era noticia en su canal. Fue además al día siguiente de que me echaran de Las Cosas Claras. En un pueblo de Soria, un restaurador amigo mío, un restaurante del que yo había hecho un programa hasta siendo becario, había en la SER de Soria, una vez hicimos el programa allí, me llevo bien con él,
Pues fui y fuimos a comer allí, invitados incluso, ¿sabes? Con mi amigo este del restaurante. Pues saca una foto ahí en el canal de Telegram, cintora, comiendo no sé dónde, que además me habían invitado, pero que es un restaurante que tampoco es aquello de... Sí. ¿Sabes? Eso, o sea, te cuento este ejemplo como... ¿Sabes? O sea, ¿Pero comiendo con quién? Comiendo ahí. ¿Con quién? Mi vida personal. Mi vida personal. Vale. No había nada. La noticia era simplemente, no era nada, ningún político ni nada. Vale, claro. La noticia era que estaba comiendo, encima le daban un aura como que estaba comiendo no sé dónde, un restaurante de un pueblecito de un pueblo de Soria que tenía 3.000 habitantes. Eso lo convierten en un contenido. Había este Cintora y tal ahí comiendo no sé dónde. Porque hay gente que incluso ya, supongo yo, que hacen fotos y le mandan, mira dónde está Cintora y tal. Eso tiene un interés. Más allá de perseguir a la gente y de... Pongo este ejemplo porque yo sinceramente no sigo ese canal, no. Aquel día me lo mandaron, mira lo que es. Pongo este ejemplo, ¿no? Hola. Pues a esto le dan, ¿sabes? Una aura de gente, este te cuenta la realidad y tal. Bueno, yo no me voy a meter en lo que vota cada uno, ¿eh? El voto es libre y ahí no, yo no soy de los que va a decir no, y ahí no me meto. Cada uno puede votar lo que quiera. Sí creo que, bueno, pues que evidentemente una cosa es la información y otra la desinformación y las cacerías, ese tipo de cosas de, por ejemplo, sacar a alguien, porque se ha ido a comer a un restaurante que puedo hacer con mi vida donde me diera la gana. Estaba en un restaurante de un pueblo que me podía haber ido si quiero y me lo pago yo, como si voy a, no es mi forma de vida, ¿no? Pero podría hacer, faltaría más. Eso es noticia, ¿sabes? Pero te pongo este ejemplo porque lo viví. Bueno, pues hay gente que vive de esto, ¿no? No sé, a tal persona que se irá a comer a no sé dónde, esa es la noticia, ¿eh? ¿Y por qué crees que le votaron 800.000 personas? ¿Lo votaron? Eso habría que preguntárselo a los votantes. Factores que me parecen importantes, lo que se está moviendo en el ámbito de las redes, gente que crea comunidades y se retroalimentan unos con otros en torno a determinados personajes de este tipo. Ahí hay muy poco filtro. Hay causas pendientes que ya digo que la justicia va lenta y esto habría que tomárselo en serio. Porque ya digo que lo que está pasando en la red, y se pueden cometer aciertos y errores por parte de un periodista. Y un periodista, por cierto, vi el otro día que Elvise presumía de haber dejado los estudios, que dijo que no le servían para nada. Yo con eso ya se retrata. Yo aquí afirmo y animo a la gente a que estudie. Y yo aquí cuento mi testimonio. A mí estudiar me ha venido estupendamente. Es de las cosas más útiles que he hecho en mi vida. Chaval de pueblo, familia donde prácticamente ni se leía, a mí los maestros y maestras me cambiaron la vida y los estudios, y llegué a una carrera creyendo que sabía escribir, no sabía escribir. Hacer prácticas me ayudó. O sea, la vida es aprendizaje continuo. El que crea, no, ya lo sabía, no me servía de nada los estudios, ¿de qué vas? Como decía mi abuelo Vidal, peón de albañil, el saber no ocupa lugar. ¿Y qué razón llevaba el hombre? Más conocimiento, más cultura, más educación y menos creadores de bulos y cuñaos. Esa es la realidad. Yo sé muy poco, pero sé que sé menos de lo que sabré, o intentaré al menos que sea así dentro de un mes. ¿Qué es eso de presumir de no haber estudiado? O de haber dejado los estudios y demás. Con mis respetos a quien ha dejado los estudios. Ojo, que hay gente que los ha dejado y tal, pero presumir de ello y tal, de esa manera, sería por nada que yo no. Por supuesto que se pueden mejorar los planes de estudios, pero presumir de no estudiar y y eso es lo preocupante cuando te dedicas a difundir contenido sin manejar las herramientas de lo que es difundir contenido. Esto es un oficio, esto es una profesión y es delicada. No tenemos el nivel de compromiso y de peligrosidad que puede tener un sanitario que afronta una operación a vida o muerte. No, pero estamos trabajando con materia muy delicada. Y por supuesto que todos podemos cometer aciertos y errores, pero ya de por sí van a gloriarse de que uno no tiene un oficio y no tiene una formación en esto. A mí particularmente yo defiendo la carrera de periodista. Defiendo los parámetros de lo que es un periodista. Sí, los defiendo. Es lo que he vivido, es lo que me ha permitido a mí manejarme en esto y hacer hecho lo poco que haya podido hacer. Hacer o haber hecho. Es lo que hay, frente a gente que va de cuñado por la vida. ¿Qué es esto de despreciar así la educación y la cultura y la formación? Lo digo yo que soy, ya te digo, tengo que aprender un montonazo. ¿O no te parece? Así que cree que ya lo sabe todo en la vida, ¿de qué va? No sé, o que no valía de nada para estudiar, no valía de nada. Tal, lo dejé, fue las cosas que mejor hice en mi vida. Pues hombre, yo puedo entender, ¿no? Que puede haber pues yo que sé, determinados oficios, no quiero que parezca que hablo de ninguno en concreto, que puedan decir, pues mira, para hacer este oficio realmente no necesitaba, ¿no?
Pero hombre, yo soy de los que cree que a mí para comunicar me vino estupendamente lo que me enseñaron. Es lo del superviviente también. Gente a la que le ha ido bien y dice, yo dejé los estudios y fue lo mejor que hice en mi vida. Y luego también te encuentras con mucha gente que lamenta no haber estudiado más. Pero intento defender el conocimiento. Intento defender que hay maestros y maestras y planes que intentan que la gente aprenda y que tienen un sentido. Es lo que intento defender, que es que aquí parece que ya pregonamos que cuando se felicita y se sigue y se venera al cuñado, mal vamos. Y eso es un lastre que tenemos en este país. ¿Pero y por qué crees que eso pasa? Que se sigue y se venera. No digo que ocurra en general, pero en este caso ya te digo que a mí me pareció patético el presumir de haber dejado los estudios y dedicarse así de esa manera para gloriarse. Yo no he visto a nadie que haya presumido sobre la gente, y sé que hay gente que se dedica al oficio y está en el oficio con puestos importantes y que no tiene la carrera. Si no, bueno, pero no les he visto nunca. Es un discurso relativamente común en ciertos gurús empresariales. No les he visto, no, pero te hablo de la y en millonarios. No les he visto nunca presumir de esa forma, que igual lo han hecho, de carrera no sirve. A mí me sirvió, como tal la defiendo. Defiendo la universidad. Sí, la defiendo. Por supuesto. Además defiendo una universidad viva, crítica, que sea un hervidero de ideas y de movilización y de sensibilidad y de querer cambiar este mundo. ¿Qué es esto de despreciar la universidad? ¿Qué es esto de despreciar la formación profesional, la que sea, la educación, la cultura? Es que ahí viene parte de nuestros males de este país. Creo yo, se desprecia la cultura. De tiritero, ¿no? Vale. Podrás debatir si hay más o menos subvenciones, todo es debatible. Pero la cultura, la educación es lo que cambia una sociedad a medio y largo plazo si queremos. Si solo sirve para politizarlo y para tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, sí, soy de los que cree que un país a medio y largo plazo puede cambiar con sus planes educativos, mejorándolos, reforzándolos. Y no se hace a veces, pienso, porque no interesa. Pero ¿qué pasa en la sociedad para que hayan votado al Alvise? ¿Cuál es, según tu criterio, el porqué del éxito? No me gusta dar recetas fáciles o, ¿sabes? O sentencias. No es un análisis, no es tampoco, no me vas a dar la respuesta definitiva, no la tienes tú, no la tengo yo y no la tiene nadie. Pero te digo premisas, siendo muy esquemático, ¿Sí? siendo muy esquemático. Yo no ataco a nadie, vote a quien vote, es decir, el voto es libre y cada uno puede votar a quien quiera. Yo no, esta una. Otra, sí creo que influye el predicamento que tiene y cómo se ha movido en la red. Eso es así, ha llegado una serie de gente y conecta y ha creado una comunidad en torno a gente de ese tipo. Yo en lo que he visto, porque yo lo viví, he visto que se han publicado contenidos ahí que respondían únicamente al morbo y al señalar a determinada gente que ahí no había un interés de nada. Otro, si tú publicas 10 trolas y publicas 3 verdades, cuidado con las 10 trolas. ¿Vale? Luego otra, hay, pienso yo, un ascenso de ideas de extrema derecha y de cuñado. De esto de decir, estoy oyendo últimamente mucho esto de la justicia social es un robo, los impuestos no valen, el cambio climático es una patochada, la ideología de género, la idea de la mujer porque no hay idea del hombre. No digo que en este caso sea concreto porque este tipo ya te digo que no, sinceramente el ideario con una serie de cosas que he visto y que le he oído ya es suficiente como para decir vais, ¿sabes? Pero sí que está habiendo un sustrato de público que va hacia ahí y luego hay también una pugna que incluso de decir, cuando el presidente del gobierno en mítines en la última parte de la campaña electoral nombra al vice, probablemente hay un cálculo de dividir a la derecha y de fraccionar el voto de la derecha, ¿no? Que pueden decir, o sea, que nos interesa, sí, que pueda pensar que le interesa fraccionar a la derecha, sino porque te crees que le nombra. Lo cual no quita para que efectivamente sí que está ocurriendo que dentro de ese ámbito, pues al fin, tú date cuenta, al final Vox es una escisión del PP, Abascal estaba en el Partido Popular, surgió Ciudadanos, Vox, sin decir que todo el mundo de Ciudadanos eran gente de extrema derecha y todo esto, que yo conozco gente que estaba en Ciudadanos y que venía incluso del PSOE y los debates ya, es que esto de las etiquetas sería otro tema para hablarlo también, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un ámbito ahí donde pues estaba este PP, luego está Vox, ahora está lo de Alvise, y él ha ido conectando con la red, ha ido creando una comunidad muy importante de gente que le cree y que le sigue, y eso le ha dado pie, lógicamente, a conseguir esto.
Y luego es cierto, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque él tiene asuntos pendientes con la justicia, ¿no? Está ahí, o sea, quiere decir que al final lo que publicó sobre Manuela Carmena, por ejemplo, sobre Illa. Pero yo hablaba recientemente con Rubén Sánchez de Facua y me contaba también, cuando le publican determinadas cosas, que él ha llevado a los tribunales, pero claro, lleva esperando a que se pronuncien. O sea, no todo vale. No todo vale, ¿no? Pero tiene un atractivo, el bulo tiene un atractivo, el creer que solamente tú conoces el bulo tiene un atractivo. Y luego si tú cuentas, ya te digo, de 10, cuentas 5 mentiras y 5 verdad, pues, no sé, pues venga, adelante, venga, vamos a por ello. Va. Pero ahí quedan, las mentiras ahí quedan. Pero a veces el bulo es muy atractivo, es lo que cuento en el libro. En el precio de la verdad. Sí. Bueno, Jesús, ha sido un placer conocerte. Nos hemos conocido en este mismo momento y charlar contigo. Espero que haya muchas más entrevistas que te permitan hablar de tu libro y conocerte más. Y te deseo mucha suerte también con tus empresas digitales, con ese canal, con ese estudio que estás montando. Con proyectos, al final, yo creo que la vida es algo que se pasa muy rápido, hay que intentar aprovecharla de la manera mejor que uno pueda y ya te digo que intentar aprender de forma constante, y yo he tenido oportunidades de hacer cosas que han estado muy bien y seguro que intentaremos hacer otras, pero solamente yo intento combatir aquello de la vida a veces es eso que se nos pasa dedicando excesivo tiempo a estar preocupados por lo que creemos que puede pasar y nos preocupa, pero luego realmente no ocurrirá, ¿no? Intentar marcarse. Y luego hemos hablado muy poco aquí de lo que realmente más me gusta, que es la música, rock, ¿sabes? Es lo que dedico probablemente más tiempo o mucho tiempo en el día y ese tipo de cosas. Y viajar y convivir. Ni lo sabía, tendrías que haberme dado una pista, haber llegado con una guitarra o algo así. Tengo la guitarra. ¿Pero no aquí? No, eso no. Pero te quiero decir, básicamente porque no... No hay nivel. Que ahora sacases la guitarra, pero sí que y me cerrases con un temita. No hay nivel. Yo soy un chaval que puede contar que fuimos teloneros de Rosendo, por ejemplo. Joder. Sí, pero ahí queda, ¿no? Y dicho esto, ya está. La vida es para vivirla y para intentar aprender, y para mí es una experiencia estar aquí con gente como tú que estáis haciendo cosas tan importantes en un tiempo en el que parecía que los referentes de la comunicación eran otros, pero ahora están siendo personas, creo humildemente, como gente como vosotros, que estáis creando contenido y estáis atrayendo a un público que no está en lo, digamos, lo tradicional, pero que es igual o más importante lo que está por venir y lo que está ocurriendo ya. Hay un mañana que está por llegar y que va a ser seguro mejor. Hay que pelearlo, hay que lucharlo y hay que trabajarlo. Gracias, Jesús. Gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.